Muy, pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande a todos los que están en sintonía a través de Vibra Positiva. Ya estamos en el Estadio La Arboleda del Club Ribeñú, donde el aborigen recibe al conjunto Rayadito. ¿Cómo te va? Bienvenido, Blas Velázquez. Oscar Piquijara, buenas tardes para vos, para todos los seguidores de Vibra. Ya estamos en la Arboleda en una tarde que se perfilaba bastante calurosa. De hecho, lo sigue estando, pero con un clima nublado hasta aquí. Vamos a ver si los equipos hoy no se nublan y nos den un gran espectáculo, porque realmente tanto Guaraní, que continúa con la conducción técnica de Bernay, y con varios nombres nuevos en este campeonato, por sobre todo en este equipo titular por el día de hoy. Y por el otro lado, Julio César Cáceres sentado en el banco de San Lorenzo. Vamos a ver si puede encaminar un poco el rumbo de este equipo rayadito del Emperador, porque todavía no podemos dar una sensación clara de lo que es San Lorenzo en este campeonato. Tuvo momentos de buen fútbol, algunos que otros pasajes de buen juego, pero hasta aquí parece insuficiente. De por ahí, por eso el cambio obviamente de director técnico, y me parece de que crecen un poco las esperanzas por la capacidad que tiene Julio César Cáceres como director técnico. Así que con ese panorama arrancamos la transmisión del día de hoy desde la Arboleda, en donde se viene un gran partido entre Guaraní y el Sportivo San Lorenzo. El clima que también se comporta y acompaña obviamente a lo que va a ser este gran partido. Los jueces que ya están dentro del terreno haciendo los movimientos precompetitivos, el cuarteto arbitral, pero todos esos datos los tiene César Ramón Arévalos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, crack? Bienvenido a la transmisión. Hola Oscar, hola Blas, hola Adrián, cordiales saludos a la gran audiencia de Vibra Positiva para este compromiso que abre a la quinta fecha del torneo Apertura, primera rueda, donde Guaraní con una sola variante, Sportivo San Lorenzo con nuevo técnico Julio César Cáceres y con 3 variantes para este compromiso, Oscar. Estamos ya aquí para lo que será el partido. En un momento más seguramente van a ir movimientos precompetitivos los protagonistas que son del juego. Ya estamos en la previa, vamos a hacer una breve pausa, ya venimos con la música que va sonando de fondo.
tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo a la audiencia de Vibra Positiva. Ya estamos para lo que será el partido que corresponde a la fecha 5 del Campeonato de Apertura del Fútbol Paraguayo. Bienvenidos a todos, ya estamos desde la Arboleda del Club Rubiañú, donde va a ser de local el Club Aborigen del Aurinegro, que se presenta ante el Sportivo San Lorenzo, ante el Rayadito. ¿Cómo te va? Bienvenido, Blas Velázquez. Oscar Piquijara, buenas tardes para vos, para todos los seguidores de Vibra. Ya estamos para este partido, como habíamos dicho en una pequeña previa, de que ambos equipos parece querer enderezar su rumbo, con necesidades diferentes. Por el lado de San Lorenzo, obviamente, lo apremia el tema del promedio. Y por el lado del conjunto aborigen, que por tercer año o por tercer campeonato consecutivo se está queriendo hacer también protagonista. Tiene con qué un director técnico que conoce, obviamente, el plantel, que está teniendo ya varios torneos como entrenador. Vamos a ver si hoy ambos pueden marcar la diferencia desde el co, porque Guaraní, por sobre todo, viene con buenas y malas. En algún momento parece querer despertar, ese Guaraní ya conocemos, y por el momento parece cabizbajo, parece en lo emocional caído. Y por el lado de San Lorenzo, que muchas veces parece estar apurado por querer conseguir el resultado. Tal vez no tenga el gran plantel San Lorenzo, pero debe de pelear con lo que tiene. Ahora con Julio César Cáceres en el banco, vamos a ver si él le puede dar la gran mano que está necesitando el Rayadito para hacerse protagonista y de esa manera obtener los en este primer campeonato, ya para ir pensando en el año en por lo menos tener cierta tranquilidad como entidad. Así es, estamos ya desde la Arboleda. El saludo al protagonista en la voz comercial del día de hoy. ¿Cómo te va, César Ramón Arévalos? Hola Oscar, hola Blas, hola Adri. Bueno, cordial saludo a la gran audiencia de Vibra Positiva. Hoy para este arranque de la quinta fecha del torneo de apertura, primera rueda entre Guaraní y Sportivo San Lorenzo. Guaraní con una sola variante, Sportivo Socres, más el técnico nuevo que va a estar en la banca, Julio César Cáceres. Así, todo nuevo en el Sportivo San Lorenzo, un nuevo aire que respira de parte del director técnico Julio César Cáceres. Veremos si le va a ir bien o no. Seguramente uno ya va a ir pintando el panorama después de este partido, aunque muy bueno, tuvo toda la semana para trabajar, así que ya uno va a ir viendo si hay algo diferente en el Sportivo San Lorenzo. Tenemos ya conformaciones de los equipos, entonces, César Ramón. Sí, con mucho gusto, quien quiera podemos dar a la audiencia de Vibra Positiva el 11 de Guaraní, que el equipo local que anuncia 1 con Brazalete Catán, Gaspar Servio, una línea de 4-37 por la zona derecha, Daniel Pérez, los centrales 2, Imanol Segovia, 4, Eduardo Saracho, y por la zona izquierda 20, Alexandro Llana. En el medio 10, Derles Rodríguez, 8, Matías López, 36, Luis Martínez, 29, Llano, el ingreso del 8, César Miño, y adelante 17, Richard Torales, los 11 de Víctor Rey. Así entonces el equipo aurinegro, Blas Velázquez, que Sí, pone de vuelta a Richard Torales en ataque como fue sí, el otro partido ante Libertad. Así mismo, dejando en el banco a los dos, tal vez hombres más importantes que podría tener esta delantera aborigen, como lo son Iván Ramírez y también Ferfer. Aparece jugando, creo, en esta convocatoria por Está en la primera vez. convocatoria Aparece con la Fernando número 40. Fernández. No, Está. ya estaba hace 3 fechas. Pero no venía sumando minutos. ¿Será que ya Ingresó- va a tener alguno? Ya ingresó después de su recuperación, ya había ingresado unos 10 minutos, creo que fue el partido del empate de 0-0. Triniense. Contra Triniense, justamente. Ahí, ¿te pareció que entró? Para mí no, todavía lo de Fernando Fernández. Creo que está sin minutos. Pero bueno, una cuestión lo vamos a ir viendo. Seguramente si le da y le va a entrar a Fernando Fernández, sabemos de lo que representa, de su juego, de lo que viene también realizando en el fútbol paraguayo, un máximo goleador histórico también que tiene. Y también todo lo que puede generar en el grupo. También todo lo que puede generar en el grupo. Alguien de mucha experiencia, en donde tiene varios jóvenes. En el caso de Alessandro Maidana, en el caso de Servín, Iván Ramírez mismo, que tiene joven. O sea, hay una importancia dentro y fuera del campo de juego de un Fernando Fernández que está en el banco de suplentes, y si por ahí cabe la oportunidad, seguro que va a ser tenido en cuenta también esta tarde. Tenemos la conformación también de la visita, César Ramón. Me corrijo, ante Libertad entró. Ante el Libertad del Ante partido Libertad, pasado. sí. El Sí. 0-0. Ahí El estuvo. 1-1, perdón. No, 3-3 fue ante Libertad. No. ¿Te fuiste todo, César? Sí, sí, ¿Qué sí, pasó? Demasiada información ya está en la Un cabecita. partido vibrante que está ganando 1-0, ganaba Libertad, 1-1, ganaba Guaraní. Al fin, al poste, empató Libertad. Después, más adelante, me vas a ir diciendo también que los resultados que vos lo manejás del Sudamericano Femenino Sub-20. Pero eso más adelante nomás, César, por favor.
Ya que demasiada información tener en la cabeza, A César las Ramón. 18 arranca eso. Ah, mira. Arrancó ya. Y ya, sí, estamos ya sobre... 23 minutos. Bueno. Tenemos conformación del Rayadito para la jornada del día de hoy ante Guaraní. Cómo no, señor, con 3 variantes. 1, Federico Cristóforo en portería. Una línea de 4-2, Leandro Esteche. Los centrales, 13, Mario López. 19, Luis Cáceres. 11, Iván Tito Torre. En el medio sector, 7, Roberto Martínez. 8, Aldo Quiñones con brazalete capitán. Número 19, Bruno Piñatares. 15, perdón, Bruno Piñatares. 6, Héctor Villamayor. 30, Axel Galeano. Y 9, José Barrio. Dirige técnicamente el profesor Julio César Cáceres. Bueno, así estamos entonces Sí. para lo que será el partido del día de hoy, ya con los equipos totalmente confirmados. Cifras, Nombres de ex aborígenes en el Rayadito. nombre de ex aborígenes Sí, Rayadito. 2, 1, Mario López. y Sí. Piñatares. Mario López la vez pasada no le fue bien porque marcó un gol en contra. Bueno, Perfecto, así con los datos previos a lo que va a ser este partido, ya con las conformaciones de ambos equipos totalmente confirmados. Ya el equipo de Víctor Bernay y también el equipo que va a dirigir técnicamente por primera vez el muy buen entrenador de Julio César Cáceres. Que mucha veremos cómo le va. controversia en cuanto a lo que fue el nombramiento de Cáceres, director técnico Rayadito, teniendo en cuenta de que sonaba para los grandes, inclusive obviamente ya estuvo en el Olimpia, Cáceres le fue bastante bien, luego había sonado para Cerro, estuvo por Luqueño, y esto de tomar el equipo Rayadito ahora sorprendió a muchos, pero en su afán de seguramente de querer tener también trabajo y apostar realmente a sus conocimientos, agarra un equipo como San Lorenzo, recién ascendido, tal vez con un plantel no muy frondoso, pero tiene mucho trabajo Julio César Cáceres para tratar de enderezar el rumbo del San Lorenzo. Bueno, tenemos entonces ya, César Ramón, el cuarteto arbitral para la jornada del día de hoy. Sí, con mucho gusto. Después de recuperarse, entró un poco gordito, no pasó Ah, la mira. prueba física. Tu amigo, Carlos Paul Benítez Achar, sí. tu amigo personal, por eso te tomaste el atrevimiento, ¿no? Sí, su primer compromiso en esta quinta fecha, asistido por Carmelo Candia y Diego Silva, cuarto árbitro Aldo Quiñones, VAR José Méndez, VAR Cristian Sosa, veedor Gustavo González, oficial de seguridad Alfredo Domínguez. Bueno, ahí entonces todo lo que van a impartir justicia en la jornada de hoy. Cuando ya están los suplentes de Guaraní que se van asomando al banco de suplentes justamente y también los del Sportivo San Lorenzo. Sí, ahí lo estamos viendo a Wilson Quiñones, un jugador arquero experimentado, alguna vez selección nacional también, que es el arquero suplente en el Sportivo San Lorenzo, recordando de que Federico Cristóforo es el arquero titular. Sí, el youtuber, influencer, hoy día ya periodista deportivo, incluso Cristóforo, que es el arquero del Sportivo San Lorenzo. Porque está haciendo periodismo, Cristóforo. Hola, Víctor. Vos no tenés idea de Cristóforo. Vos no lo viste en las redes sociales a Cristóforo, que se fue al equipo de Loco Burgo, por ejemplo, que armó la tribu con la fusión que hubo con la 650 Radio 1, por ejemplo. La verdad que no estoy demasiado enterado de la farándula. ¿Eh? Sé que estaba con Ale Silva en algún momento haciendo ahí streaming. Y sí, streaming estaban haciendo, pero ahora ya lo llevaron ahí a una mesa. No sé si fue como invitado o estuvo ya como para ser parte del Bueno, panel, pero estuvo ahí con... Bueno. acá está el histórico Paco, Mira vos. Francisco Paco Esteche, Ahí. ayudante de Julio César. Sí, el Paco Esteche que va llegando también entonces a los suplentes. Y estamos nosotros aquí en la Arboleda para lo que será este gran partido. Ya hay clima de fiesta, los protagonistas se van ubicando uno al lado de otro, pero en lo previo, antes de lo que va el arribo directamente al terreno de juego para que sí ahí se ubiquen uno al lado de otro y para lo que es el saludo protocolar, porque cuando pasa el saludo ya eso queda en otra historia. Y ahí lo vemos a Julio César Cáceres que viene bien peinadito con la facha. Mirá, vos metió remera adentro hacia... Sí, ¿dónde? y generalmente es su estilo. Está- Parece, Mucha que va- facha, parece ¿no? alguien que va a ir a misa. ¿Cómo? Parece alguien que va a ir a misa, Julio César me decía. Impresionante la facha, ¿eh? Bueno, el arribo oficialmente de Carlos Benítez, el juez principal con todo el cuartel. Y ya los protagonistas están ingresando al terreno de juego. Tanto el Sportivo Soy Guaraní y el Sportivo San Lorenzo. Encabezados el aborigen por Gaspar Servio, el capitán del equipo legendario. Y también un conocido de la casa, Aldo Quiñones, que está encabezando también el equipo Rayadito. Ya están ingresando los protagonistas. Acerrio al público. Se vino la hinchada de Gaspar entonces.
momento en lo previo, el momento en lo protocolar, porque el saludo llega hasta este momento nada más. Estamos ya para compartir con todos los amigos de Vibra Positiva la transmisión oficial del partido. ¿Qué momento es este cuando la piel se pone diferente, Blas Ramón? Sí, vos sabés que hay un buen semblante de esas que prometen buen fútbol. Y en ambos equipos vemos nombres que realmente le pueden dar otro nivel a la tarde, hoy acá en la Arboleda. Ahora aconteció todo el momento previo ya con la música de fondo y el saludo de los protagonistas se vendrá en un momento más. Tenemos que agradecer a los que hacen posible nuestra transmisión. Aisel RPI, reparación de celulares, servicios técnicos, accesorios para todas las marcas. Si estás buscando un celular con los mejores precios del mercado, Aisel RPI es la mejor opción. Ubicado en el barrio central de Mariano Roca Alonso sobre la calle Gondra, en el centro mismo de la ciudad. Info y pedidos al 0994 61 61 52 y al 0976 51 63 50. Aisel RPI. J Comercial. Te damos potencia. Estamos ubicados sobre Julio Corre 331, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés. Disponemos de multimarcas de baterías como Murabarta y Motorlight. En baterías también otras como Kral y Everlight. De segunda línea, con garantía de 12 a 24 meses. Contacta al 0994 76 94 64 y cambia la batería de tu automóvil con JJ Comercial. Te damos potencia, Oscar. Gracias, César Ramón. Ya estamos con los presentadores oficiales en la jornada. JJ Comercial, potencia que tiene que tener este partido. Y Aisel Paraguay también para la reparación, servicios técnicos de tu aparato celular, todo lo que vos necesitas con Aisel Paraguay. Está posando el conjunto del Sportivo San Lorenzo. Ya para la foto que quede para la retina, para el recuerdo, obviamente. Ya pasó el rayadito. En un equipo que venimos viendo en sus primeras presentaciones, no ha desentonado demasiado. Lo cierto y lo concreto es que viene haciendo los partidos hasta aquí que no les favorecen en cuanto al resultado, pero sí es un equipo que seguramente va a complicar y bastante hoy de la mano de Julio César Cáceres, que dejó en el banco de suplentes a Alex Neymar Álvarez. Así le dicen, Neymar suele tener la camiseta a Alex Álvarez. Bueno, con la 10, sentado en el banco Alex Álvarez. Ansioso por ver un duelo. ¿A vos no te gusta ver los 10 en el banco de suplentes? No me gusta, me incomodan un poco. Hay suplente, mejor no use la 10. Te decía de que estoy ansioso por ver un duelo entre Barrios, el centro delantero del conjunto de San Lorenzo, y Saracho en la saga central del conjunto de Guaraní. Bueno, ya estamos todos en la previa para poder compartir con todos ustedes. Carlos Paul está poniendo los cronómetros en cero para que esto arranque en un momento más. Gracias a todos los que están en sintonía a través de Vibra Positiva en el YouTube, como ya estamos, como ya saben, saliendo modo radio con la mejor vibra del mundo. Con un equipo que va a hacer lo suyo, obviamente, ante el Sportivo San Lorenzo. Uno espera que sea mucho más protagonista por el favoritismo que tiene obviamente Guaraní en este partido, pero esto es fútbol, así que el Sportivo San Lorenzo seguramente va a dar también buenas sensaciones de la mano de Julio César que llega también. Así que va a ser un atractivo partido ya para compartir con todos ustedes. En un instante más se va a poner a rodar el objeto preciado del mundo. Ya Carpol está terminando todo. Blas Velázquez. ¿Por qué no decir la lucha de Torales con los dos centrales que hicieron un gran torneo, por sobre todo el que era de General Caballero, que está jugando ahora en San Lorenzo? El pitazo inicial, se pone a rodar el objeto más preciado del mundo, del planeta entero, la pelota, que empieza su recorrido en el verde césped que luce el estadio de la Arboleda, donde arrancó el partido entre Guaraní y el Sportivo San Lorenzo. Vos lo estás disfrutando modo radio, como ya sabes, con la mejor vibra del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay, con la transmisión del partido que corresponde a la fecha 5 del envío, buscando el ataque sector izquierdo para el conjunto aurinegro. Llega la pelota, pega en la mano, pero fue un rebote, no pasa nada porque eso no vale, como dice la nueva regla. Insiste el conjunto aurinegro en la salida de López en el fondo. Pegó sí en la mano, pero de rebote no vale. La salida del conjunto del Sportivo San Lorenzo, Blas. Y vos sabés que me quedan mis dudas, pero de un rebote, hay que decirlo. Cuidado. Cuando insiste y se viene el envío, salió Cristóforo a correr en la última. Ya la salida del conjunto del Rayadito con el arquero Cristóforo. Está queriendo presionar desde el principio del conjunto de Guaraní. Está adelantando 3/4 de cancha, prácticamente una línea de 4, con un Sacho quedando en el fondo y también con Maidana. Cuidado. Intenta el conjunto Rayadito, el envío que no está acudiendo al llamado en zona defensiva para salir y organizar el juego. En el fondo del conjunto aurinegro intentaba San Lorenzo en la última. César Ramón.
Bodega La Cu, donde no hace falta llevar útiles, solo hay que llevar la mochila. En Ceballos Cue, con 2 locales. La bebida llega más fría que abrazo de una suegra. Informes y pedido al 082-326-259 y 0991-594972. Bodega La Pacu. En la última, un pelotazo en largo fue en falso del conjunto aurinegro. Fue Félix Llano, sí, el 29, el que intentó meter un cambio de frente por aquel sector, pero la pelota le salió muy larga. Ahora Cristóforo ubicando la pelota para hacer la salida de saque de portería que corresponde a Rayadito. Todo el colorido que también estamos sintiendo de la hinchada que se vino del Sportivo San Lorenzo y también del aurinegro, que están con los bombos que todavía no están actuando los de Guaraní Blas. Algo raro todavía en el partido, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay demasiado acompañamiento. Si bien es cierto, hay una buena cantidad de gente, el ancho o el grueso de la hinchada aborigen no se hizo presente en la arboleda hoy. Gracias a los que están a través del YouTube de Vibra Positiva siguiendo la transmisión. Alexandro Maidana, sector izquierdo defensivo, actuando y dejando el pase atrás para construir en el fondo y la salida del conjunto aurinegro. Ahora organizando Saracho con Imanol tocando por derecha la salida del conjunto aborigen. Va el envío en largo que propone el aurinegro para conectar en ataque. Dejó con el pecho Matías López jugando por la zona desde el sector izquierdo de Ramiño, que aparece con las piernas cambiadas en el inicio del juego. Entre los centrales tocando la pelota ahora. Aparece en el juego Llano que deja más atrás. Construye Imanol con Saracho. Organiza la salida en el fondo. Tocando Saracho, encontrando a Derlis. Rodríguez quiere el enganche. Va escapando. Es el 10 de Guaraní que recibió la falta. Juega con marca. Dice el juez, insiste. El balón que va en la zona defensiva. Organizando el juego en el fondo. Ahora Imanol. El envío de Segovia que termina en la defensa. Que va a imponer allí el lateral derecho Leandro Esteche del conjunto Rayadito. Todo empieza a mitad de terreno, más atrás con Iván Segovia. Vuelve a empezar la salida del aurinegro en el fondo, tocando Guaraní el legendario. Guaraní mucho más criterio porque apenas tiene la pelota y si no hay mucho espacio hacia adelante, la retrocede y vuelve a empezar con los zagueros centrales, siendo Llano. Él claramente está bajando a tratar de recibir la pelota y ser la conexión con la ofensiva. Como ahora Llano conecta por la zona izquierda con Maidana. Este decide retroceder otra vez. El aurinegro saliendo del facho que va a intentar un pase en largo de pisar la pelota en la frontera. Ahora se complica. Va al anticipo. Intentaba arrastrar la marca también. Era Imanol que apareció a cortar y falta que comete encima de Roberto Martínez. Sí. Habrá tiro libre, corresponde al Sportivo Censo en la frontera del campo de juego. Bueno, se ahogó un poco en su propio vaso del conjunto de Guaraní porque una excesiva tranquilidad ya por parte de la defensa. Hay un retroceso del balón, me dio la impresión de que fue Alexandro Maidana el que quiso tocar con Manol, algo de manual, prohibido no, fue Saracho, totalmente. Central y Saracho para sí, Imanol. Salió de Imanol desde la cueva y lo tuvo que tocar a Martínez, quien ahora está dolido siendo atendido por la San Lorenzo. Hizo la primera amarilla para el zaguero central del conjunto de Guaraní. Sí, es el primer amonestado del partido. César Ramón. Sobre minuto 4, Imanol Segovia. Ahora está sentido el hombre del Rayito. Se anticipó, fue de cara dura, anticipó la pelota que buscaban en la salida de los centrales del aurinegro. Allí llegó tarde Segovia. Terminó cometiendo la infracción que ya lo deja en capilla para el partido. Totalmente, y más todavía teniendo en cuenta de que hay un constante mano entre los centrales y algunos de los delanteros de San Lorenzo. Una amarilla tempranera puede ser letal para lo que pretende Guaraní en este su andar en los primeros minutos. Habrá falta, tiro libre para el Sportivo San Lorenzo. Magic Café, un café rico y delicioso, es sustanciable y es mágico para no quedarse dormido en tu trabajo. Decirle a tu jefe y contratar la máquina expender hacer café al instante de Magic Café. Contanos al 0971 63 1061. Magic Café. Me preocupa, no vino la madrina de Guaraní. Ahora tiro libre que corresponde al Sportivo San Lorenzo. César Ramón, pero está hermoso igual el panorama. Va el envío buscando el avance, va el Sportivo San Lorenzo, centro en largo. La pelota que termina perdiéndose por línea de fondo. Habrá saque de portería que corresponde al aurinegro en el fondo. Vos sabés que fue un gran centro, pero entre maraña de hombres no apareció muy claramente López por ahí y le aplicó el testazo que se le fue más para arriba que hacia el sector donde estaba Gaspar Servio. La salida en el fondo para el conjunto aurinegro construyendo desde el sector derecho ahora dejando el balón atrás. Se está insistiendo en la salida. El legendario con Imanol jugando con Saracho que orienta la pelota para salir jugando. Saracho
que le pasó mal la pelota a Segovia y seguramente está con eso también en la cabeza. Aunque esto ya sigue, ya continúa. Y Guaraní por el sector derecho buscando la salida y el avance. Está construyendo zona derecha legendaria que va insistiendo allí por esa zona. Aparecía Juan Daniel Pérez, el envió en centro. Intentaba buscar al área de manera frontal con el arquero Cristóforo, que aparece en el juego, ya se adueña de la pelota el arquero del Sportivo San Lorenzo. Intenta San Lorenzo, Guaraní, pero no está teniendo claridad de 3/4 de cancha para arriba. Y San Lorenzo que lo espera pacientemente, cerrando absolutamente todos los espacios, pero las veces que tiene el balón intenta hacer rápido la transición. Luis Martínez Soto intentaba el pase a las espaldas de Mario López, que aparece, interviene en defensa por el Sportivo San Lorenzo, que ya va saliendo en el fondo, conectando la salida, ya construyendo el juego. El Sportivo San Lorenzo, sector izquierdo, no pasa nada, la marca es buena. Juan Daniel Pérez, que sale jugando el saque manual de lateral derecho, la Laurinegra, conecta por la zona derecha, la marca es buena en defensa de López. Interviene en la salida ahora del Sportivo San Lorenzo, que va construyendo el juego, zona izquierda. Entera del campo de juego, va avanzando ahora. Por la zona izquierda intentaba ayer en el avance, iba y con todo encima Roberto Martínez, sector izquierdo. Todo termina en Gaspar Servio ahora, que recupera desde fondo, sale Laurinegro con Saracho, dejando por izquierda para Maidana y retrocede de Guaraní tocando. El partido arrancó atractivo, Blas. Arrancó atractivo, falta que haya un poco más de conexión en ese medio campo del conjunto de San Lorenzo, en donde los tres volantes, Piñatares de volante central, por derecha Quiñones y por izquierda con la 6 Villamayor, no está teniendo todavía una buena... No, están haciendo todavía un buen incidente. En caso de tener un poco más de claridad, me parece que pueden darle el primer susto al conjunto aurinegro. Martínez Soto dejando atrás para Saracho, construye por la zona izquierda. Saracho que juega con Lana. El envío que buscaba por el sector izquierdo, ya allí con el muy bueno de Derry Rodríguez. Recibió la marca de Esteche y el lateral será por izquierda para el Laurinegro entre los cantores de San Lorenzo. Y vuelve a empezar todo Guaraní. No está encontrando los espacios, o San Lorenzo no le está dejando los espacios. Y así aparecen estos errores porque tienen que ser los centrales los que conduzcan hasta el medio y a partir de ahí buscar los espacios. Y en los espacios reducidos, los centrales, si bien es cierto, puede que tengan buen toque, pero no tienen la capacidad de creación. Entonces llegan este tipo de errores como el de Imanol en esta que quiso meter un pelotazo sorpresivo, pero la pelota salió ancha. El envío lateral de manos, jugando ahora Esteche en la salida, corresponde a Rayadito, que va construyendo y va tocando ahora a Quiñones, dejando la mitad de terreno. Aparece el juego a través de Derlis, va al anticipo en la marca, se traba el juego por la zona derecha en la mitad de cancha, donde interviene ahora con un envío de Esteche. Intentaba conectar en ataque con Barrios, la pelota llega hacia un costado del terreno, es por derecha, lateral de cancha, corresponde a Rayadito. César Ramón. Tenemos un compromiso en la ciudad de Asunción, queremos seguir trabajando para una ciudad más limpia y ordenada, que garantice la seguridad de toda la ciudadanía. Para concejal en Asunción, Jesús Lara, tu mejor opción. La salida del fondo del conjunto del Sportivo San Lorenzo con un envío en largo que propone ahora para intentar el avance, donde llega a intervenir ahora Héctor Villamayor. Está por el sector izquierdo escapando la marca de Segovia. Habrá lateral en ofensiva, por izquierda corresponde al conjunto Rayadito. Y Villamayor en el que sorpresivamente se suelta, encuentra la pelota por el sector izquierdo, trata de ganar unos metros, lo consigue y aparece la marca de Imanol. Gracias a todos los que están a través del YouTube de Vibra Positiva, al remate de audiencia en cualquier rincón del país y del mundo siguiendo la transmisión. Se viene el remate ahora, vendrá el remate en media distancia, no, interviene Segovia, le queda Barrios que le va a pegar, el remate de Barrios se termina desviando la defensa que imponía el conjunto aurinegro. Era buena la que generó el Rayadito en la última. Y vos sabés que de a poquito se va animando San Lorenzo porque va ganando terreno, va adelantando sus centrales, tanto Cáceres como López, de a poquito también Tito Torres por aquel sector izquierdo, van acompañando a la línea de volantes. Eso hace de que Guaraní también juegue incómodo y en los espacios reducidos tiene jugadores de buen pie y de mucha velocidad para tratar de llegar al primer caso de San Lorenzo. No te olvides de compartir las transmisiones de YouTube a las que va ingresando, a compartir, a darle like también y suscribirse al canal de Vibra Positiva. Lateral por izquierda en defensa para el conjunto aurinegro. Era buena la que construyó en la última el Sportivo San Lorenzo. Llegó, sí, ahora la barra del legendario. ¿Está preocupado César mirando hacia ese lado, Blas? Bueno. Sí, a él no le preocupaban los bombos, sino bomba. Ay, el envío en largo que propone ahora el Rayadito, buscando por la zona izquierda de ataque. La marca es en defensa de Dani Pérez. Está insistiendo otra vez en la salida de Iván Torres. Jugó de cabeza ante que caiga. Dani Pérez quería
En el sector derecho defensivo, el recupera el rayadito, la pelota construyendo más atrás ahora con Bruno Piñatares. Todo empieza con el arquero Cristóforo de Mario López. Vino para Cristóforo que ya levantó. El envío buscando el ataque. Barrios que va a peinar. Insiste por la zona derecha del ataque, pero estaba en posición adelantada. Aparecía Axel Galeano. Ahora tiro libre defensivo que ya se hace indirecto para Guaraní en el fondo. Y en el primer duelo que tuvieron Barrios y Saracho, ya peinó la pelota el delantero corpulento de San Lorenzo. Ojo con este corpulento delantero. Luis Martínez tocando la pelota con Saracho, organizando Guaraní en el fondo. César Ramón. Gol Tipe, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informa al 099-431-2013 y al 092-22-27-90. Gol Tipe. La pelota va buscando por el sector derecho. Ahora el Laurinero, muy largo el envío. Habrá saque de portería que corresponde al Deportivo San Lorenzo. Y en esta sí, Saracho pudo filtrar el balón de primera. Lo ve a Matías López, quien gana la posición. Abrir por el sector derecho, pero no estaba atento ni Dani Pérez, como así también el 18 de Guaraní. César Miño. César Miño. La pelota que busca por la salida, sector derecho, ahora por intentar el Deportivo San Lorenzo buscando a Galeano. La marca llegó de Alexandro Maidana. El que gana un saque lateral será en defensa, sector izquierdo, ahora jugando en la salida. El conjunto aurinegro construyendo el fondo del partido que está hasta aquí. 0 para Guaraní, 0 para el Deportivo San Lorenzo. Blas Velázquez. Vos sabés que lo extraña Guaraní a Mansur. Ahora por derecha tiene Axel Galeano. Está insistiendo, es rápido, es picante, interesante. Amagó, pisó, ahora hizo un jueguito con la pierna derecha. Está orientando la pelota, dejando atrás con Esteche. Conecta muy bien el Deportivo San Lorenzo con Piñatares. Construyendo el juego. En mitad de terreno ahora Esteche. Es el que profundizó, pero hacia el fondo. La pelota buscando allí en la salida por el conjunto Deportivo San Lorenzo. Donde encontraba a Cristóforo. Conecta por el sector izquierdo ahora Iván Torres. Y va insistiendo el conjunto rayadito. Más atrás la pelota otra vez que dejaba Héctor Villamayor con López. Y está en el fondo Piñatares dejando otra vez la pelota para el envío largo que proponía Luis Cáceres. Insistiendo va Barrios. Ganando entre los hombres en defensa de Guaraní. Ahí va el 9 de San Lorenzo. Que recibió la marca encima y ya... Guaraní al ataque por el sector izquierdo ahora, conducción de pelota, pase para filtrarnos, decide jugar por el sector izquierdo, el pase que va buscando a Derlis, Rodríguez se va a meter al área, decide jugar, el pase buscando a Llano, el remate de Llano que se desvía, muy pasado fue el envío, salió a un centro, por derecha termina la pelota, en el avance corresponde al aurinegro todavía, que va insistiendo dejando más atrás, está construyendo el aurinegro en el fondo otra vez, pero en mitad de terreno aparece el juego ahora de Imanol Segovia para Sonacho, profundiza este último dejando la pelota, buscando ahora a Richard Tortal, que orienta muy bien, conecta con Miño, está buscando a Matías López, salió Cristóforo, cuando la pelota lo llamó a intervenir al arquero, Rayadito, y se está apurando para salir jugando, ¿qué pasa con Cristóforo? Que le dice de todo a Axel Galeano, está sentido un hombre de San Lorenzo en su propia área, Blas. Vos sabés que me da la sensación de que Cristóforo salió a decirle al pibe que se anime a ganar la línea de fondo, porque en la anterior, en el último ataque del conjunto de San Lorenzo, tenía un poco de espacio y tiene velocidad para tratar de encargar a Galeano. Me parece que eso fue lo que salió a decirle a Cristóforo, antes de recriminarlo, me parece que lo alentó. Dos ocasiones el conjunto de San Lorenzo que se estaba emocionando con atacar, dejó algunos espacios atrás y con un Derly Rodríguez que estaba bastante iluminado, mete una tremenda pelota para Llano que no tenía de otra manera el centro salió demasiado pasado, todo Servín no llegó y de esa manera se perdió una gran ocasión en el conjunto de Aborigen para llegar al primero. El comentario de Blas Velázquez llega en una presentación de... Indumentarios deportivos y casuales, productos limados. Regalo empresarial, lo entras en Gemelos. Informa al 018-512-0025, 061-76-0288. Gemelos. Está peleando la pelota de mitad de terreno. San Lorenzo que intenta con Quiñones. Sale ahora de esa zona Roberto Martínez que va en la presión. Todo empieza atrás. Con el muy buen zaguero central Saracho que construye la salida en el fondo con Alexandro Maidana. Este va dejando para Derlis Rodríguez, quería avanzar, la marca llegó de Aldo Quiñones. Ahí la lateral puerta corresponde a Laurinegro, Blas. Y vos sabés que le falta ajustar un poquitito a San Lorenzo para que tengamos un partido mucho más equilibrado, porque la tendencia es totalmente alta en porcentajes para el conjunto de Guaraní. Pero las veces que tiene San Lorenzo da sensaciones de que puede ser un poco más. La pelota que buscando por el sector de avanzar va el Aurinegro ahora con Imanol Segovia que construye la salida en el fondo sector derecho para encontrar ahora con Dani Pérez. Este va conectando el ataque ahora para Miño. El que insiste otra vez
Es Guaraní tocando la pelota que va insistiendo en la salida del fondo ahora con Segovia. Está dejando Saracho por el sector izquierdo. Es donde aparece Llano en frontera del campo, pero ya se adelantó en 3/4. Va insistiendo por el sector izquierdo con Derlis Rodríguez, que aguanta la marca encima de Aldo Quiñones. Que insiste ahora Rodríguez para jugar. Intentó el pase a profundizar. Encuentra la compañía de Matías López, que recibe muy bien, se perfila y da el pase. Ahora Maidana. El que enviaba el centro, se desvió la pelota en el lateral derecho Esteche. Y ahí tiro de esquina, será por izquierda para el aurinegro. Vos sabés que hay cierto reclamo por parte de varios jugadores del Guaraní que aparentemente haya tocado por el brazo del jugador de San Lorenzo. Me pareció, me dio la sensación de que fue entre muslo y rodilla. Lo vemos preocupado a Julio César también hablando con Paco sobre el funcionamiento del equipo, que hasta ahora a lo mejor no convence, pero repito, si ajustan algunos detalles los muchachos de San Lorenzo, podemos tener un partido mucho más vibrante y equilibrado. Hay tiro de esquina, punta izquierda para Guaraní, vendrá el envío centro, sector izquierdo. Para entrar a la pelota derecha, va el envío de Llano al corazón del área, defiende Barrios. El Sportivo San Lorenzo le quedó el rebote antes que Pique le pegó a la pelota. Era Alexandro Mayanda que le entró al balón, se desvió. Ahí va recuperando Derlis Rodríguez, que pedía el pase por el sector derecho, otra vez en defensa. El envío buscando el área de San Lorenzo. La bajó Richard, el rebote le quedó a Martínez por izquierda del centro de Llano. Segundo palo, no estaba nadie. La salida defensiva del Sportivo San Lorenzo, que no puede salir de su área. Está conectando el ataque Saracho, que de vuelta erró en el pase. Ya estuvo 2 para errar en la conexión que intentaba Saracho, que no está el día de hoy. Ahora hay falta, 3/4 de cancha, corresponde al aurinegro sobre César Miña. Vos sabés que por muy poco sale un tremendo contragolpe para San Lorenzo, porque después de haber intentado Guaraní con varios pelotazos dentro del área, la sacaron absolutamente todos los muchachos del fondo de San Lorenzo, y cuando intentan un contragolpe le quedó larga al grandote Barrios, que le está un poco por la contextura física, pero es muy interesante el delantero de San Lorenzo, el 9. Alexandro Maidana y el tiro libre que corresponde a Guaraní. Sí, hablamos de José Barrios, José Alfredo Barrios, el 9 del Sportivo San Lorenzo, que tiene un gran físico, es cierto. Hay tiro libre a Aurinegro, va el envío de Maidana buscando al área. La defensa que va rechazando la pelota era Piñata, y la salida del Sportivo San Lorenzo, sector izquierdo ahora con Axel Galeano, que rápido. Y va avanzando, cruzó frontera, Galeano que insiste, va cuidando la pelota. Conducción de balón pegadita al pie derecho. Y va Galeano que insiste, cayó después, lo bajaron. Y falta que marca Carlos Paul. Sí. Habrá tiro libre, corresponde hasta cerca del vértice del área, en ataque por izquierda, que corresponde al Sportivo San Lorenzo. Galeano que cambió de perfil en esta por el sector izquierdo. Y de rojo lo estoy mirando a Cristóforo. Me parece que aplaude, porque yo te decía que le pedía a Galeano que se anime un poco más, porque tiene velocidad, picardía, es un poco picante, se metió ahora entre los centrales, fue zigzagueante y consigue esta falta y aparte la amarilla para otro jugador de Guaraní. Habrá pelota para corresponde a Rayadito, César Ramón. Aiceler Pay, reparaciones celulares, servicio técnico, asesor para tu marca. Si estás buscando un nuevo celular con los mejores precios en el mercado, Aiceler Pay es el mejor opción, ubicado en el barrio central Mariano Roca Alonso, sobre la calle Gondra, en el centro mismo de la ciudad. Informe 0994 61 61 56 0976 51 73 50. Aiceler Pay. El tiro libre buscando el Rayadito. El remate que sale a desviar con un manotazo serbio porque se metía. Era la jugada que preparó de tiro libre. El que dirige técnicamente en su debut oficial Julio César Cáceres. Villamayor, el del tiro libre. Habrá tiro de esquina ahora por el sector derecho que corresponde a Rayadito Plus. Cuando todos esperábamos centro, me incluyo realmente, porque pensé que iba a caer sobre el punto del penal algún centro, pero Villamayor no quiso saber absolutamente nada. Le pegó al arco, gran remate, tuvo que extremar recursos serios, la sacó al córner. Tiro de esquina, sector derecho, corresponde al Rayadito. Ahí va Villamayor. Héctor y el centro, sector derecho, va Villamayor. El centro que termina en el primer palo, la va rechazando ahora Derlis Rodríguez. El que recupera es Quiñones, que Profugarios la bajó con el pecho. Está por el sector derecho el 9 de Lorenzo, que conecta con Villamayor, que ya no puede retener la pelota con el pase que lo encontró muy exigido a él. Y la salida en el fondo del aurinegro para que López encuentre mitad de terreno ahora para que lance un envío en largo. Otra vez el Tito Torres con el revés del pie zurdo. Y Derlis Rodríguez, antes que pique, la vuelve a revolear. No la pueden bajar, van rechazando ahora a cualquier parte. La salida será lateral por izquierda, corresponde al Sportivo San Lorenzo. Para que en los últimos 5 minutos tampoco es un manojo de virtudes.
Está teniendo varios, hasta si se quiere, inocentes con algunos pases cortos que no salen y algún que otro pelotazo sin sentido. Están haciendo de que el partido por momentos entre en un pozo y se nota un poquitito más de superioridad en estos últimos minutos por parte de San Lorenzo. La salida de Iván Torres, sector izquierdo, para buscar el envío que ya van encontrando ahora Barrios. Sí, preocupado César, que está mirando por todos lados. Blas. La pelota en el fondo para el conjunto de San Lorenzo con Cristóforo, que va y le va la pelota. La pifió Cristóforo en esta última. Llano, que controló con el pecho. El anticipo llega Esteche en la marca, sector derecho defensivo ahora. Ahí va el envío de Esteche buscando a Galeano. Punta derecha para escapar, va Galeano, que quiere orientar la pelota con la cabeza. Llega la marca de Alexandro Maidana. Al relevo de Saracho llegó Maidana, hizo desviar la pelota en Galeano. Habrá el lateral defensivo por izquierda, corresponde al aborigen Blaster. Aplaude Cáceres, que entiende de que el equipo está en un pequeño repunte. Vamos a ver si pueden sostener y de esa manera seguir preocupando a Guaraní. La pelota en largo de Maidana buscando un ataque ahora. Richard Torales, la marca llegó sobre él. Piñatares, que va insistiendo. Villamayor ganando. Héctor, que va conectando sector izquierdo ahora buscando con Iván Torres. A la marca iba en la disputa Matías López, desvió la pelota y ahí lateral, 3/4 de cancha, territorio de Guaraní, responde al Sportivo San Lorenzo. Hasta aquí Tito Torres cumpliendo una gran labor por el sector izquierdo. Si bien es cierto no se va mucho, pero es uno de los que equilibra en el fondo a San Lorenzo cuando Guaraní intenta atacar. Saludos a todos los que están en sintonía, modo radio, como ya saben, a través del YouTube de Vibra, siguiendo la transmisión en vivo y en directo del partido. Y por sí, Paco, y por sí. Está nervioso el Paco Esteche dando indicaciones ahí atrás mismo de Julio César Cáceres. El que gana ahora en mitad de cancha es Llano, que va buscando la conexión con Torales. No está fino Torales el día de hoy. El que va insistiendo otra vez es San Lorenzo, sector izquierdo con Villamayor, que dejó la pelota para intentar el avance ahora. Zona izquierda para intentar el borde. Va Roberto Martínez, que le va a dar el remate, que se desvía. Le queda ahora Villamayor. De un puntito la pelota. Intervino en esa zona Saracho para evitar lo que era el primero del Sportivo San Lorenzo, Blaster. Y vos sabés que me dio la sensación de que había offside, de que Villamayor estaba en offside, pero apareció como un bombero ahí Saracho tirándose al piso, impactó en él la pelota que tenía destino de arco y de esa manera va al córner. Una gran llegada de San Lorenzo después de un remate pifiado por parte de Martínez, el número 7. Tiro de esquina será por izquierda para el Sportivo San Lorenzo. Vendrá el envío que es corto ahora para organizar el juego. Galeano se acercó a esa zona. Dejó atrás para Tito Torres, que hace el centro de Torres en el área. Cabezazo de López, pero muy exigido. Llegó a conectar. Saltó antes. La pelota termina desviándose por el sector izquierdo. Y hay salida defensiva. Lateral corresponde al aurinegro. JJ Comercial, te damos la potencia. Estamos ubicados sobre Julio Correa, 331, frente al mismo centro Paraguay. Disponemos de múltiples de baterías como Moura, Barta y Motorlay. En baterías TOC, también otras como Kral y Everlay de segunda línea. Con garantía de 12 hasta 24 meses. Contactarnos al 0994-7694-64 y cambiar la batería de tu automóvil. Con JJ Comercial te damos potencia. Como la potencia que tiene que tener este partido, hay que ajustar Bornes Blas en el partido. Vos sabés que me parece de que no es falta de Bornes, sino de repente parece que en algunos casos la batería ya está viejita, pero de repente reacciona de vuelta el alternador, vuelve a cargar, se viene realmente minutos vibrantes la sensación en estos... ¿Cuántos minutos de primer tiempo quedan? Ya estamos 25 minutos de esta primera mitad. Bueno. El partido Hay está igualado 0-0 entre Guaraní y el Sportivo San Lorenzo. No deja de ser un 0-0 atractivo. Ahí lateral por derecha, responde al Rayadito. Ahí va Esteche y el saque de manos. Está para una bien fría César Ramón. Ya me va a decir. ¿Dónde Lateral por derecha para el Sportivo San Lorenzo. El de Esteche buscando el área, el despeje defensivo ahora de Delis Rodríguez, que aparece para colaborar en la defensa, y Piñatares no se quiere complicar y decide mucho más atrás con Cristóforo Blair. Lo que pasa es que tenía que clarificar de alguna manera y para no perder la posesión del balón, sale desde el fondo con Cristóforo nuevamente. Conectando sector izquierdo ahora, el Sportivo se intentaba con Roberto Martínez, la marca llega de Dani Pérez, construye el juego, sector derecho ahora el aurinegro en la frontera, Dani Pérez que le hace el cruce. Cambió de frente buscando a Rodríguez, pero en ataque. Y la marca llegó en defensa del Sportivo San Lorenzo allí de Esteche. Habrá tiro de esquina, sector izquierdo, que corresponde al aurinegro. Continúa enérgico Julio César Cáceres, hablando con Paco en todo momento. Hay algunos puntos que no le está gustando al emperador, pero Guaraní tampoco lo está haciendo sufrir demasiado, a pesar de que ahora tiene pelota parada.
Vendrá el tiro de esquina, sector izquierdo para el aurinegro. Le va a entrar a la pelota Llano. Ahí va el envío de Llano. Jesús y el centro. Segundo palo. Salió Cristóforo de su área chica. A adueñarse de la pelota y rápidamente conectar en ataque buscando a Martínez para la réplica. Va Roberto y la contra del Sportivo San Lorenzo. Con Roberto Martínez que va conduciendo la pelota. Martínez que eleva el envío buscando derecha. Axel Galeano recibe el balón. Controla en segundo turno. Pero la llegó encima de Maidana y ya sale el aurinegro ahora para la réplica. Con Llano. Y pide Cáceres enérgico para que retornen rápidamente sus jugadores. Torales por izquierda, ganando línea de fondo. Decide orientar la pelota para lanzar el centro. López la bajó, intentó con el Llano. Que marca, llega defensivamente ahora el Sportivo San Lorenzo para salir con Héctor Villamayor. Sale el Sportivo que se complica otra vez Soto. El control orientado no le favoreció. Tiene Guaraní la pelota en 3/4 territorio del Sportivo que va insistiendo con el pase que ya prospera. Recuperando Barrios. Sale San Lorenzo ahora en el fondo, Blaster. Te acababa de decir de que vamos a tener todavía emociones en este primer tiempo porque se equilibró el juego. San Lorenzo de a poquito le encontró también la vuelta y las veces que tiene la oportunidad mete contragolpe realmente. Cuidado. El envío buscando al área. Reclamaba su gestión allí. El hombre de Guaraní que quedó en el piso, creo que es Derli. No, era Richard. Richard Torales con ¿López o con no. Luis Cáceres? Con Luis Cáceres. Está parado el juego, un hombre Sí. de Guaraní prende el área, que anteriormente decíamos fue Richard, pero antes de esa jugada quedó Sí. sentido al parecer César Miño. Sí, Que con la está 18 de en el Niño piso. que está tendido en el piso. Me dio la sensación de que cuando condujo el ataque del conjunto de Guaraní, al dar ese pase, me parece que hubo fuerte falta por parte de un jugador de San Lorenzo que no logré divisar quién fue. Vos sabés que me quedó la duda. De la Sí. pelota en el área San Sí, Lorenzo sí, y caía Richard Torales. Desde aquí me parece que hubo una mano izquierda un poco fuera de lugar con algún que otro empujoncito, pero vamos a ver si esto se está revisando o Carlos Paul hace continuar el juego con un bote a tierra, como le gusta a ustedes. Popular pique, diría vos. Pique. Bueno, va a ser pique entonces el árbitro. Pique y agarra. Bueno, pero está llevando la mano a la oreja, ya no pasa nada. No, ya sigue. Ya se aplica el pique, pero no el que es del pie, el que es para la salida del Sportivo San Lorenzo con Cristóforo. Gracias a la audiencia de Vibra Positiva, a los seguidores nuevos también que vamos siguiendo en todas las redes sociales, en el YouTube de Vibra. Suscribirse, el envío de Cristóforo buscando a Barrios que la va a pelear, el que gana en defensa de Saracho. Habrá lateral 3/4 de cancha, sector derecho para el Sportivo Lorenzo en ataque. Es en territorio de Guaraní, saque de manos que corresponde al rayadito César Ramón. Poder a Facu, donde no hace falta llevar útiles, solo hay que llevar la mochila. Ceballos juegue con sus dos locales. La bebida llega más fría que abrazo de suegra. Informes y pedidos al 082-326-259-0991 59-49-72. Bodega La Facu. Rodríguez para la salida defensiva del aurinero que no prospera. La marca es buena de Quiñones y Esteche va jugando con Piñatares. Este último hace el cambio de lado, encontrando ahora a Iván el Tito Torres que va avanzando con opción de pelota. Amagando con la zurda, decide jugar con la misma pierna, la habilidosa, pero no encuentra a nadie. Y ya en la salida defensiva le puso el pecho a la acción Pérez que va conectando con Matías López. Este va dejando con Martínez Soto y este con Maidana. Sector defensivo ahora del aurinegro frente a su área Saracho saliendo con Segovia. Y Manoli la salida del aurinegro en el fondo, Blaster. En la anterior se equivocó Tito Torres porque tenía la manera de volver a empezar o tratar de jugar con un compañero mejor ubicado. Intentó con un pelotazo hacia el sector izquierdo, le quedó corto, pero tampoco ni hizo buen uso de ese regalo. Está Saracho ahora, no, es Imanol que ahora sí juega con Saracho. ¿Cómo lo ves a Julio César Cáceres en el banco de suplentes, César Ramón Arevalo? Lo veo muy bien, insistente, dando indicación constantemente. También el diálogo con Francisco Paco, su asistente de campo. La salida del aurinegro en el fondo y por el banco del aurinegro, ¿cómo está la cuestión, César? Misma cosa, el profe Bernay dialogando constantemente, dando indicaciones específicamente a los cuatro del fondo. Ahí también entonces Bernay con Ale Silva y del otro lado Julio César Cáceres con el Paco Esteche, que están en los bancos de suplentes de respectivos equipos que estamos hablando. Obviamente en el partido que hasta ahora continúa igualado 0-0. Ale da Silva. Ale da Silva, es cierto. ¿Cómo dije? Ale Silva, ¿no? Da Silva. Es cierto, da Silva. Alejandro da Silva. El muy buen delantero que tuvo la formativa de Cerro Porteño hoy día, que es parte del cuerpo técnico también de Bernay, su asistente. Es por derecha donde se viene la Aurinegra. El ataque ahora, sector derecho para buscar. Digo bien, la pelota y después cayó el hombre del Aurinegro. Era Dani Pérez, el lateral por derecha.
Ya no pasa nada, habrá salida defensiva, tiro libre que corresponde al Rayadito, sector izquierdo defensivo, Blaster. Se anularon ambos. Ya no hay demasiada soltura, están ajustando las marcas por todos lados. Hay mucha marca, hay mucho medio campo. Y no hay demasiada claridad a la hora de ser ofensivos en ninguno de los dos equipos. No deja de ser interesante el partido, sigue siendo intenso, pero no muy claro. Sion Comercial en la ciudad de Limpio, Colonia Juan de Salazar, estación comercial para el hogar, electrodoméstico, bazar, ferretería, hasta pago de servicio y mucho más tiene Sion Comercial para vos. El teléfono de contacto al 0984 90 90 18, Sion Comercial. ¿La salida será para el Sportivo San Lorenzo? No, es para Guaraní en defensa. Hubo offside por parte de Barrios. Posición adelantada que ya se marcó. Gracias a todos los que están en el YouTube de Vibra Positiva siguiendo la transmisión del partido modo radio con la mejor vibra del mundo. Estamos en el partido que corresponde a la fecha 5 entre San Lorenzo y Guaraní. Guaraní y San Lorenzo que disputan en el estadio de Ribeño, en el Bolea. Ya no jugando por izquierda, encontrando a Maidana que intentó un pase con el taco. No encontró dirección con Rodríguez. La salida será defensiva, saque manual que corresponde en defensa por derecha para el Rayadito. Cada vez estoy más convencido de que Guaraní extraña demasiado a Agustín Mansur, porque es un jugador que sabe equilibrar, entiende el juego, las veces que tiene que meterse entre los centrales y ser él el que conduzca a su equipo lo hace, y las veces que puede vestirse en número 10 también lo hace y tiene mucha claridad aparte de técnica. Desapareció Guaraní en el partido. Ahora Maidana intentaba la conexión para buscar y va buscando ahora López que profundiza. Es Richard que recibe la marca encima, llegó sobre Richard. A la marca fue Piñatares, lateral en ofensiva, corresponde por izquierda ahora el Laurinegro que ya conecta, rápidamente lo hizo Richard, después buscó a Gonzalo que caía. Carlos Paul dice que hay lateral. Era Cáceres el de la marca. Por sector izquierdo. Era Luis Cáceres, ¿no? Cáceres el 19 con la 15 Piñatares. Y en esta, creo que fue accidental, o al pasar ambos, estaban lejos del balón ambos. Ahí se le va a hacer enojado con el árbitro del partido, pero hay lateral en ofensiva. Será por izquierda el saque de manos en ataque que corresponde al Laurinegro. Ahí tomó Enrico Tererev, tomá el tiro lateral buscando el avance ahora Maidana, saque de manos, la peinó y Manol. La marca llega de Héctor Villamayor, que tiene los botines ahí diferentes para distinguirlo a Héctor Villamayor Blaster. Ahí por izquierda vendrá el saque de manos para el Laurinegro. Es con Maidana, 3/4 de cancha. Desde la zona izquierda del avance para el conjunto Laurinegro. El envío de Maidana resuelve de cabeza con Héctor. Va jugando por el sector derecho ahora con Barrios. El envío que va buscando Barrios. Aguantando la marca encima de Martínez Soto. Barrios que es potente. Quiere meter al área. Lanza el centro atrás. La cobertura llegó en defensa. Oportunísimo Pérez. Va saliendo Guaraní ahora. Zona derecha con Imanol que eleva el envío. Cristóforo sale de su área pero entra otra vez. Y recibe la pelota con un manotazo en su área. El arquero de San Lorenzo. ¿Qué cosas no te gustaban, me decías, Blas? Los botines de diferentes colores para ser distintos. Yo creo que en el juego debe demostrar ser un distinto y lo está demostrando. Me gusta bastante el 6 de... Falta, sí, señor. El 6 de San Lorenzo. En esta, un duelo que yo te decía va a estar muy bueno entre Saracho y Barrios. Barrios que lo sacó de paseo en la anterior a Martínez, no lo alcanzó nunca. Ganó la línea de fondo, el corpulento delantero de San Lorenzo metió el centro en el segundo palo. Estaba un compañero esperando, me dio la sensación de que era Martínez, el 7, pero llegó justo también para la defensa en esa zona Pérez. Habrá tiro libre ahora para el Rayadito, César Ramón. Magic Café, un café rico y delicioso. Es sustancioso y es mágico. Para no quedarte dormido en tu trabajo, decirle a tu jefe que contrate la máquina expendedora de hacer café al instante en Magic Café. Contactanos al 0971 631061. Magic Café. Tiro libre para el Sportivo San Lorenzo. Ahí va Villamayor y el centro al área buscando el segundo palo, cabezazo que aparece y se pierde por línea de fondo. Habrá saque de portería que corresponde al Laurinegro. Y fue esta vez Cáceres, en la anterior había sido López y esta vez fue Cáceres el que ganó en el juego aéreo tras un gran centro nuevamente por parte del volante de San Lorenzo, pero no pudo conectar de lleno ese balón que tenía cierto peligro. Ya no que conecta en ataque para Richard, deja a Matías López, se quiere meter al área, deja el pase atrás, por izquierda ahora Alexandro, Maidana y el centro de cabeza, ya no, rebote, gol, Miño, gol, de Laurinegra, gol.
legendario, sí, el aborigen, que marca presencia en el marcador ahora, por intermedio de César Miño, para empujarla tras el desvío, la peinó Llano como número 9 en el área, terminó manoteando a Cristóforo y en segundo término llegó para empujarla nada más, no tenía nada que hacer nadie en ese lugar, de frente al arco, ya para definir en el segundo palo César Miño y cambiar el resultado de este partido. Por ahora, Guaraní 1, San Lorenzo 0, Blas Velázquez. En un partido en el que Guaraní la estaba pasando un poquito mal, aparece esta gran jugada por el sector izquierdo, en donde Maidana, Alessandro Maidana, con muy buena zurda, mete el centro al área del conjunto de San Lorenzo. Hay una peinada, me dio la sensación de que fue peinada cabezazo al lado por parte de Llanos. Gran tapada de Cristóforo que da rebote. Y en el segundo palo aparece sin marca, absolutamente solo, en este caso Thiago Servín, para nada más empujarla y la pelota mansamente se fue metiendo dentro del arco del conjunto de San Lorenzo. Le faltaba el gol al partido, lo consigue Guaraní. Vamos a ver si a partir de aquí, de que se disfraza el Sportivo San Lorenzo para tratar de empatar prontamente el partido. ¿Cómo se vivió el gol en los bancos de suplentes, César Ramón? Y bueno, se esperaba ya rápidamente sobre el 35 minutos. Muy buena jugada elaborada. Jesús Llano al centro, que salva a Cristóforo en la primera instancia. Y del rebote aparece el chico César Miño con la casaca número 18, con la pierna derecha. Abre el marcador aquí, Arboleda. Lo gritó Víctor Bernay y lo puso a trabajar mucho más en la cabeza Julio César Cáceres, César, ¿no? Así mismo lo hace pensar, dialogando constantemente ahora con Paco Esteche. Blas Velázquez, ¿cómo se sintió? ¿Cómo impactó en el equipo rayadito? Y vos sabés que me parece que fue un baldazo de agua fría porque, cuidado. Aguantame que se viene Galeano, sector derecho ahora, orientando la pelota con la camisa. Va Galeano. Axel que recibe la pelota jugando atrás con Aldo. Quiñones que amaga, saca, juega. Buscando otra vez con Galeano la conexión que prospera. Zona derecha, Galeano que intenta con Quiñones, dejando más atrás con Esteche. Y mucho más atrás, control orientado con el taco de Luis Cáceres, que sale con López. Va organizando la salida el conjunto del rayadito en el fondo. En un momento en el que no sé si San Lorenzo estaba haciendo mejor que Guaraní, pero de que no parecía que iba a llegar el primero del aborigen. Bueno, esto es fútbol. Apareció una jugada bien hecha por el sector izquierdo y vamos a ver de qué manera San Lorenzo intenta con los mismos hombres, con los pocos minutos que ya le quedan a este primer tiempo, tratar de llegar al empate. Va intentando el aborigen ahora con un envío en largo, buscando el ataque sector izquierdo con Matías López. Va a salir del área Matías porque recibió la pelota, pero para salir del área sector izquierdo intentaba otra vez la con Llano. La marca es en el medio sector de Piñatares, donde va mordiendo con Villamayor, dejando en la media luna en su área para jugar Mario López. Y va saliendo en el fondo del Sportivo San Lorenzo con Roberto Martínez, que va conectando el sector izquierdo. Ahora Iván Torres se lanzó al piso y no dejó que se vaya a la pelota. Torres cuidando el balón. En la frontera del campo aparece el juego del Sportivo San Lorenzo con Martínez tocando la pelota con Piñatares. Ahora Roberto, otra vez Héctor Villamayor, que va conectando por la zona derecha, encontrando a Axel. Galeano que se amaca, avanza y juega pero atrás. En mitad de terreno orienta para intentar jugar ahora Aldo. Quiñones que va insistiendo, tocando el Sportivo San Lorenzo, buscando los espacios que no puede, porque el Laurinero está muy bien defensivamente ahora. Con Pérez que cortó y todo empieza en mitad de cancha para el Sportivo San Lorenzo, mucho más atrás incluso con los goles. Todo empieza en el fondo del Sportivo San Lorenzo. San Lorenzo por lo menos está demostrando paciencia, porque del apuro no va a sacar absolutamente nada. Está tratando de que con el mismo sistema, el mismo fútbol, con mucha paciencia, con mucha precisión por sobre todo, tratar de ir ganando metros. Pero Guaraní está respirando atrás, tratando de tomar un poco de aire y una vez que recupere seguramente va a meter cuarta y quinta para tratar de atacar. Saludos a la gente de Ciudad del Este, en Encarnación, en todos los rincones ahí. Muchas gracias a la gente que está en sintonía, Mariano Roque Alonso, en Limpio, en Asunción, a la gente que va reportándose también desde Estados Unidos, New York. César Ramón Arevalo. Tenemos un compromiso con la ciudad de Asunción. Queremos seguir trabajando para una ciudad más limpia y ordenada, que garantice la seguridad de toda la ciudadanía. Para concejal en Asunción, que sea tu mejor opción. La salida de Luis Cáceres en el fondo para el Sportivo San Lorenzo. Estamos ya cerca de los 31.
Digo, 41 incluso del juego. Estamos ya en el último tramo que le va quedando a este primer tiempo, cuando hay dura entrada a mitad de cancha en la frontera prácticamente. Allí salió a intervenir Piñatares, dejó en el piso Matías López. Habrá pelota parada que corresponde al aurinegro. En una pelota dividida donde parecía que Piñatares tenía algo de ventaja. Llegó primero el jugador de Guaraní en ese afán de querer puntear el balón también. Piñatares, que llega tarde, le puntea en la zona del tobillo. Aparentemente queda sentido el jugador de Guaraní. Y apareció que fue caballerosamente aceptada por Piñatares por parte de Carlos Pol. Cartón de amonestación entonces para Piñatares, César. Sí, señor, para el jugador número 15, ex aurinegro, Bruno Piñatares. Gracias a los amigos de Femoura Boutique Galería M4 de lunes a sábado de 8:30 a 17:30 en Avenida Perú y Avenida Rodríguez de Francia. Para las chicas que les gusta leer su esencia, contacto al 0982-593-632. Ya se reanuda la acción. Tocando el aurinegro en el fondo centro, Moyanda dejando más atrás otra vez con el envío de Saracho que profundiza, busca a Rodríguez que la bajó muy bien. Es Alexandro. Moyanda se va el pase atrás. Matías López estaba para el remate. Y cuando Adeli estaba de cara al gol, Carlos Pol estaba ubicado frente a él. Lo molestó, lo marcó Carlos Pol a Derlis Rodríguez. Cuando le quedaba el rebote al jugador aurinegro, Blaster. Un pequeño pasaje de suerte para el conjunto de San Lorenzo, porque llegaba de frente, me dio la sensación de que era Derlis Rodríguez el que tenía espacio y a punto de tener la pelota, pero apareció Carlos Pol por ahí para intervenir casi sin querer, y de esa manera el jugador de Guaraní nos llega a una gran ocasión de gol. La Copa Libertadores formativa es la Copa Libertadores Amateur, sub-9, sub-11 y sub-13 en el femenino, ejecutivo y senior. Más información con el profe Walter Ocio, el 0982-593-632 en el complejo deportivo Lambaré, en el 7 vs 7 de césped natural. Así que para un torneo que vas a disputar vos con tu academia de fútbol o con tu academia de escuela de fútbol también, todo lo que quieras, o un equipo amateur, eso lo vas a encontrar con el profe Walter Ocio. Más información al 0982-593-632. Gracias a todos los amigos que en sintonía en cualquier rincón del país y del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay. Desde la Arboleda, en el estadio de Ruibeño, haciendo el partido que corresponde a la fecha 5, donde Guaraní le va ganando 1-0 al Deportivo San Lorenzo, construyendo en el fondo ahora el aurinegro, que va buscando con Llano. Jesús se va quitando con Derlis Rodríguez, no entendió el pase, era Matías López. El que va interviniendo ahora es en mitad de cancha Aldo Quiñones, dejando para Piñatares, de zurda conecta, buscando a Iván. Torres se vende y va por la izquierda, intentando ahora construir el envío en centro de Martínez, buscando a Barrios, segundo palo, aparecía Galeano. Le que la pelota a Maidana para que rechace. Y habrá saque de esquina, sector derecho, corresponde al Rayadito. Y ganó su primera ataque con la paciencia el conjunto de San Lorenzo, porque tras una pelota mal entregada del medio campo del conjunto de Guaraní, dan la vuelta a la jugada hacia el sector izquierdo, donde apareció Tito, que abre para su compañero del sector izquierdo, que mete un gran centro, dudas en el fondo del Guaraní, pero logran pellizcarla y sacarla al córner que lo va a hacer Villamayor. Tiro de esquina con Héctor Villamayor por derecha, por San Lorenzo, va el centro, segundo palo, cabezazo. ¡Los gol! De San Lorenzo, gol de rayadito, el Sportivo San Lorenzo, por intermedio de Mario López. El ley del ex es Mario, que ganó la pelota en el segundo palo para correr el testazo que se perdió en el ángulo superior izquierdo, que no tuvo nada que hacer. Gaspar Servio, más que mirar, quedó parado para el testazo que le aplica y cambia el resultado del partido. Cabezazo por gol de Mario López. Ahora, antes de que finalice el primer tiempo, San Lorenzo 1, Guaraní 1, Blas Velázquez. Decía golazo antes de que lo relataras, fue Piñatares el autor del gol. Gracias de Villamor, alguien que ya te decía de que con su fútbol estaba marcando más la diferencia que con esa diferencia de botines que vos marcabas, porque tiene buena llegada, tiene muy buena pegada, ya lo había exigido a Cristóforo, y en esta mete un gran centro al segundo, en donde en todas las pelotas aéreas supo ganar la gente de San Lorenzo. Recuerdo que primeramente había sido López, después fue Cáceres, y en esta Piñatares, que tiene bien un físico bastante exuberante. Cabezazo colocado que vence totalmente a Servio para que esto, antes de que termine la primera etapa, de 1-1. Así cambió el resultado del partido. El gol de Piñatares para el conjunto aurinegro. Fue el que marcó
La diferencia en el cabezazo, el ex aurinegro también, y con un porte físico parecido a Mario López, pero fue Piñatares el autor del gol, César Ramón Arévalos. Bueno, el centro preciso del lado derecho del ataque del Club Deportivo San Lorenzo salta más que todo. El ex aurinegro, el que luce la camiseta número 15, Bruno Piñatares, solo sin marca, aplica el golpe cabeza, ángulo izquierdo del portero de Guaraní, hablo de Gaspar Servio, nada que hacer, el rayadito ya empata. Blaster. Vos sabés que fue un cabezazo mucho más colocado que violento, porque fue tan certero de que da la sensación de que esa fue la intención por parte de Piñatares. No le dio demasiada violencia, pero sí le dio la dirección necesaria para que esa pelota mansamente vaya cayendo al segundo palo y se convierta en un golazo. Ya estamos en tiempo de adición, César Ramón. Se adicionó el cuarto, indicó Aldo Quiñones, jugamos 2 más. Y ya se está jugando prácticamente 1 minuto de los dos que se adicionaron. Último tramo que le va a quedar al encuentro. Que está muy atractivo, Blaster. Realmente, si yo te decía que íbamos a tener todavía, a 25 te dije que íbamos a tener todavía muchas emociones en este primer tiempo. Estamos ya en el último tramo que le va quedando al tiempo de adición que se marcó, ya se va jugando. El envío de Aldo Quiñones buscando el ataque sector derecho ahora con Roberto Martínez, sujetando en la marca, llegó donde fuera Imanol. Va rechazando Segovia, ya no antes que salga de la frontera, conectó buscando a Derlis. Hubo un codito de Esteche. Ay, ay, ay. Lo de Esteche que terminó impactando el codo a la altura del rostro directamente de Derlis Rodríguez. Sí, fue Esteche. Sí, señor, fue el número 2. Es que lo marcaron entre Piñatares y Esteche, pero Esteche fue el que Se asusta Piñatares porque me parece que ya fue amonestado Piñatares, ¿verdad? Tenemos amonestado a Piñatares. Ya me va a decir César Ramón. A los amonestados en San Lorenzo. En San Lorenzo lo tiene a Bruno Piñatares, el único. El único amonestado en San Lorenzo. Bueno, hasta aquí nomás dice Carlos Paul. Es Piñatares el único amonestado. Por eso el susto por parte de Bruno. Porque cuando Carlos Paul se da vuelta y ve que tiene la amarilla en la mano el árbitro, Piñatares sale y le dice, fue mi compañero el de la falta. Y justamente fue el lateral derecho el que había cometido la falta y no Piñatares. Final así del primer tiempo entre Guaraní y el Sportivo San Lorenzo. Igualando el partido 1-1. Hubo emociones, hubo goles. Así terminó la primera mitad del encuentro. Hacemos el análisis, Blas Velázquez, brevemente por hacer la pausa y ya venimos con el segundo tiempo antes de que se venga la música. Sí, un primer tiempo que realmente mostró la mano de ambos directores técnicos, porque tanto Guaraní y su director técnico Bernay, quien estuvo dando muchísimas indicaciones, por el lado de San Lorenzo también Julio Cáceres se nota ya un trabajo previo y la idea que está teniendo para que el equipo funcione mejor. Y una vez que recibió el gol, por sobre todo el equipo de San Lorenzo, no perdió nunca la postura, no perdió la paciencia. Y en ese afán tuvo, antes del gol, dos llegadas nuevamente. Y en el tercero ya aparece el cabezazo por parte de Piñatares para poner el empate. Gran primer tiempo, esperemos de que el estado físico no baje la intensidad en el segundo y podamos seguir teniendo este gran espectáculo aquí en esta tarde calurosa en la Arboleda. Hacemos breve pausa, ya venimos por una cuestión de derecho aquí con lo que es el audio, ya venimos para el segundo tiempo.
Bueno, ya retornamos aquí, estamos en la arboleda del Club Río. Será el segundo tiempo entre Guaraní y el Sportivo San Lorenzo, que nos regalaron emociones y goles en la primera mitad. Bienvenido de vuelta, Blas Velázquez. Estamos de vuelta, estamos viendo que Guaraní va a mover el banco con la inclusión de Dieguito Fernández, un jugador que siempre nos preguntamos qué más debe hacer para ser titular en el elenco de Bernay, pero ahora va a tener todo un tiempo para demostrarlo. El muy bueno de Diego Fernández, que está aquí en el costado del campo ya a punto de ingresar. Ya se prepara para ingresar Diego Fernández en el aurinegro, César Ramón Arévalos. Sí, señor. Se viene el 26. Hablamos de Diego Fernández. Vamos a estar confirmando quién se quedó en vestuario. Ya apurar lo de San Lorenzo porque si no hay muchos suplentes a su sector en el banco. Le metieron un pique los muchachos, los suplentes de San Lorenzo, porque está al caer el comienzo del juego. Bueno, el último en llegar es Alex Álvarez. Gracias a todos los que están en sintonía. Modo Radio, como ya saben, con la mejor vibra del planeta. La variante en el aurinegro es César Ramón. 26, Diego Fernández se quedó en vestuario. 18, el autor del gol, César Miño. Fiña ya está en cancha, Diego Fernández va a arrancar el segundo tiempo. Vos lo vas a disfrutar con radio, como ya sabes, con la mejor vibra del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay a través de YouTube en la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a la audiencia. El pito inicial de Carlos Paul. Ya Pito Vitro se pone a rodar el objeto más preciado del mundo y del planeta entero, la pelota, que empieza su recorrido en el verde Pegaluz, en la arboleda del Club Riviañú, donde oficia de local el día de hoy el aborigen del aurinegro, Deportivo San Lorenzo, partido 1-1. La pelota por el sector izquierdo buscando ya a Martínez, que retrocede y juega con Tito Torres, buscando con Piñatares, que aparece en el juego, conecta en ataque, buscando por el sector izquierdo con Héctor Villamayor. Villamayor que de lado, sector derecho ahora, para intentar el ataque va del Deportivo San Lorenzo, buen control orientado para salir jugando zona derecha, intentando el avance, llega la marca encima de dos hombres encima, dejó atrás el centro a la que llega y Saracho, le queda a Quiñones que le va a entrar por abajo, remate de Quiñones, se animó Aldo, el remate en 3/4 de cancha aproximadamente, en territorio del aurinegro, salió al costado del palo derecho, el remate de Aldo Quiñones para San Lorenzo en la última. Después de una gran jugada por el sector derecho en donde Galeano intentó ganar la línea de fondo, no, retrocedió nuevamente el juego para un estreche que iba llegando. Mete centro, rechaza a Saracho, encuentra a un Aldo Quiñones bien ubicado que tuvo tiempo, espacio y pelota. Se animó a pegarle cruzado al pasar José Barrio y por muy poco va rozando el palo derecho de Sergio. La primera gran llegada del primer tiempo la tuvo San Lorenzo. Este segundo tiempo es presentado por Aicelerpe, reparaciones celulares, servicio técnico accesorio para toda la marca. Si estás buscando un nuevo celular con los mejores precios del mercado, Aicelerpe es una de las mejores opciones. Ubicado en el barrio central de Mariano Roca Alonso, sobre la calle Gondra, en el centro mismo de la ciudad. Informes al 0994 61 61 52 y al 0976 51 63 50. Aicelerpe. La por izquierda en el saque manual que corresponde al aurinegro. Gracias, César Ramón. La pelota que va buscando el aurinegro en el saque de mano, sector ofensivo. Buen enganche, centro pasado, segundo palo, sector izquierdo. La pelota que venía ahora por el sector derecho, el envío otra vez rasando el área, la despeja defensivamente allí Cáceres, le queda rebote, remate. Alexandro Maidana le entró a la pelota antes que pique y iba a ser una definición fenomenal, magistral la de Maidana. Si se metía esa pelota, Cristóforo la desvió con las uñas, Blaster. Vos sabés que no sé cómo, pero llegó Cristóforo porque antes de que pique ese balón en ese rebote que le queda a Sandro Maidana, le pega de primera vez zurda, la pelota se fue abriendo, pero llega Cristóforo con las uñas de la mano al córner. Habrá tiro de esquina, sector derecho para el aurinegro. Ahí va Jesús Llano. El envío de Jesús buscando el centro, segundo palo. Llegando a las alturas, intentaba Torales. Todo termina en Cristóforo que va organizando la salida rápidamente. Buscaba a Galeano. El anticipo de la marca fue de Alexandro. Maidana que va jugando, pero se confunde el anticipo. Llegó otra vez ahora Llano. Cuando tenía encima de él la marca de Piñatares, insiste el conjunto aurinegro, le queda Derlis que hace un control orientado al borde del área, remate de Derlis. Termina controlando el arquero Cristóforo. Era de peligro la que generó el aurinegro, Blaster. Y se rehace Cristóforo porque de un intento de salida rápida por el sector izquierdo, pelota que deja dividida, la recupera Alessandro Maidana con un gran corte. La pelota termina en un juego aéreo del rebote
Le queda a Derly Rodríguez un gran enganche, le pega por abajo al palo derecho, pero está bien ubicado Cristóforo nuevamente. Grandes emociones ya en estos primeros minutos de la segunda etapa. Saliendo Guaraní en el fondo en la última, Barrios cometió una falta, le buscaban en ataque y este fue directamente al choque sobre Imanol Segovia, que ya reanuda el juego y va saliendo por el sector derecho para el aurinegro, cerca de la frontera hacia su terreno, intentó el pase que no salió. Y ya la respuesta es de San Lorenzo, que se viene con Axel. Galeano, que se amaca, se balancea, pisa la pelota y juega con Iván Torres dejando más atrás. Va construyendo a Víctor Villamayor y el cambio de lado por la zona derecha, encontrando ahora a Martínez, que va dejando atrás. Se cambió Martínez con Galeano en esta segunda mitad. Estaba desde el fondo organizando Cáceres con Mario López. San Lorenzo tocando la defensa de la pelota. Está tratando de marear un poquitito en ese sentido el conjunto de San Lorenzo, porque en la primera jugada de este tiempo Galeano apareció por derecha y ahora está por izquierda el número 30. El envío en largo buscando San Lorenzo el ataque con Barrios. Llega la cobertura defensiva Saracho. En la disputa por la zona izquierda caía el hombre de Guaraní, creo que fue Llano. No, por el sector izquierdo. En la última el hombre que está caído ahora es Alexandro Maidana en el aurinegro. Sí, en una pelota aérea. Encima hay amarilla para Esteche. Me dio la sensación de que Esteche Ferro se negó a ir al juego aéreo. El jugador de Guaraní termina llevándose la peor parte porque un topetazo por parte del jugador de San Lorenzo en esta, casi sin querer, queda con una tarjeta amarilla San Lorenzo y con un jugador caído de Guaraní. Bueno, se va a reanudar la acción, habrá tiro libre que corresponde al Sportivo San Lorenzo por la izquierda. No, es para Guaraní en la zona izquierda de defensa, con Alexandro Maidana que está sentido ahora. Bueno, al parecer es grave lo de Maidana que no se responde al Blaster. O a ganar autos también por la tarjeta amarilla. No, lo que pasa es que el topetazo fue bastante fuerte porque me da la sensación de que el jugador de Guaraní no espera el embate por parte del jugador de San Lorenzo y de esa manera lo sorprende, no lo agarró preparado al jugador de Guaraní que está tendido en el piso. Aprovechamos el tiempo y la pausa, César Ramón. JJ Comercial, te damos potencia. Estamos sobre Julio Correa 331, frente a Esgrima al Centro Paraguayo Japonés. Disponemos de multimarca de baterías como Moura, Barca y Motorlight en baterías TOC. También otras como Kral y Everlight. De segunda línea, garantía de 2 a 24 meses. Contactanos al 0994 76 94 74 y cambia la batería de tu auto. Con JJ Comercial te damos potencia. Un saludo grande a la audiencia que tenemos en Ciudad del Este, en Encarnación, en Caguazú, en Canindeyú, en Paraguarí, en cada distrito del país, realmente en Alto Chaco, a la gente en Filadelfia, a la gente que está en sintonía en Nueva York, también en Málaga, España. Me llega el reporte de audiencia de mi amigo Ricardo, que está en sintonía también en cualquier rincón del mundo. Un saludo grande a toda la audiencia de Vibra Positiva, a los que están a través de YouTube en la transmisión. César Ramón Arevalo, ¿sí? Sí, vio la tarjeta amarilla de la jugada anterior, el número 2, el lateral derecho, Leandro Esteche, en San Lorenzo. Al parecer es grave la situación de Alexandro Maidana, Blaster. Sí, yo te decía, el choque fue bastante fuerte. Uno porque lo agarra desprevenido, otro porque lo agarra de espalda y fue con todo el jugador de San Lorenzo a disputar ese balón. Solo que la indecisión del jugador de Guaraní hizo de que este quede tendido en el piso cuando le ganaba la pelota el jugador de San Lorenzo. Se va a reanudar la acción, habrá tiro libre aurinegro. Ya Alexandro costado del terreno. ¿Se para alguien para ingresar en el banco de Guaraní, César? No sé, no están trabajando todo en 2 turnos. La banca expectativa de Guaraní. Bueno, veremos si se responde entonces mañana para ingresar en cualquier momento más. Y la cuestión en el banco de suplentes de San Lorenzo, Blas. Están hasta ahora todos moviéndose en el banco de San Lorenzo, pero por el momento no se avisaron cambios. Iván Torres de cabeza defendiendo. Va a la disputa Diego Fernández. Organizando el juego otra vez. Guaraní va construyendo con Richard Torales. Habilita por la zona derecha con Dani Pérez. Rebotó la pelota en el lateral por derecha del aurinegro. Así lo hizo Iván Tito Torres. Hay lateral defensivo por izquierda. Corresponde al Sportivo San Lorenzo en el fondo. Un Iván Torres que está demostrando estar en buen nivel físico y también con la T tiene como siempre rendidor, cumplidor Iván Tito Torres.
Llano que responde de cabeza tras el saque de manos de Iván Torres. Se va peleando ahora la pelota. Van peleando Barrios. Ganó él. Con Saracho en la última. La bajó Barrios. Dejando con Villamayor. Retrocede con el Tito. Torres que va cuidando y la salida para el Sportivo San Lorenzo ahora con Piñatares en el fondo. Introducido como un central. Levantó Piñatares buscando a Roberto Martínez. Pero muy chico Roberto. El que ganó en el sector izquierdo defensivo fue Alexandro Maidana. Van disputando la pelota en mitad de terreno ahora, tanto los de Guaraní y San Lorenzo en la dividida, ganó ahora Martínez Soto, que eleva el envío buscando las espaldas de la defensa. Luis Cáceres, el central del conjunto Rayadito, que interviene y juega. Soto que habilita, juega con Llano. Va profundizando por izquierda, está el remate de Rodríguez. El remate de Derlis de zurda. Sale al costado del palo izquierdo. Se salvó San Lorenzo en la última, Blaster. En una pelota dividida que gana Luis Martínez en el medio campo a Quiñez. Mete esa tremenda pelota para Derlis, que esta vez no quiso saber nada de enganchar. Y a la carrera le pegó de zurda, cruzado, palo izquierdo. Va lamiendo ese poste izquierdo de Cristóforo. Un poco llega el segundo de Guaraní. Habrá saque de portería que corresponde al Sportivo San Lorenzo con el arquero Cristóforo. En estos minutos de juego que tenemos ahora, ¿cuántos son, César Ramón? Tarjetas amarillas en el Sportivo San Lorenzo hay 2 y en Guaraní 2 también. Los minutos de juego que tenemos. 9 con 29 segundos. La pelota que va buscando por el sector izquierdo ahora San Lorenzo, el envío buscando ahora Aldo Quiñones que le pega. Encontró la pelota en el punto para encontrarla orientado con la derecha para rematar en el aire con la zurda. Atrás el bote. El remate de Quiñones salió desviado por un hombre de Guaraní y habrá tiro de esquina, punta izquierda para el Rayadito. Vos sabés que fue un centro que sorprendió porque no parecía que iba a haber demasiado peligro, pero fue entrando como un fantasma desde la media luna. Quiñones bota la pelota de la luna y el punto del penal y ahí aparece con un control de derecha, le pega de zurda, tal vez no es la más hábil y le sale desviado por arriba el remate. Habrá sector izquierdo, tiro de esquina que corresponde a Rayadito. El envío por debajo jugando ahora de Galeano, dejando por el Tito, otra vez buscando el sector izquierdo. Y envío centro buscando el área de Villamayor. Se desvía el primer palo, salió con los puños. Sí, a cortar todo peligro. Servio. Y terminó impactando con un hombre de Rayadito que está sentido también, porque ya se repone. Ahora se va a reanudar la acción de la última Servio. Salió con todo a intervenir. En sus palos, Blas. Vos sabés que no se animaron a tirar el córner al área, hicieron una jugada de a 2 toques, en este caso fueron 3, porque Tito Torres le devuelve la pelota a Villamayor, que estaba por el sector izquierdo, mete un gran centro al segundo palo. Cuando parecía que podía conectar a algún compañero, aparece Servio para vestirse de bombero y sacar la pelota hacia un costado, cuando el jugador de San Lorenzo ya estaba inhabilitado. Y Manuel Segovia en la salida, realmente hermosa es la tarde que estamos teniendo aquí en el estadio de la Arboleda, porque no afectó demasiado el Blaster, ¿no? Totalmente, porque de otra seguramente iban en los protagonistas. El tremendo calor que estábamos teniendo en el Paraguay. Pelota por el sector izquierdo y va avanzando ahora. El conjunto buscando el ataque, zona izquierda. Llega a la cobertura defensiva, ahora otro centro le favorece a Laurinegro, le da un envío en largo que favorece otra vez al despegue defensivo del conjunto. Aurinegro que va intentando construir ahora el juego con Derlis Rodríguez, la marca sobre él, va saliendo el Rayadito, sector izquierdo ahora con Villamayor. Ya dejó para que se sume al ataque por el sector izquierdo el Tito. Torres que va cuidando la pelota y la marca encima de Derlis Rodríguez. Retrocede Iván, jugando con Héctor Villamayor, más atrás ahora con López. Desde el fondo de Luis Cáceres y la salida de los centrales del Deportivo San Lorenzo, Blaster. Y hablábamos de que Tito Torres estaba realmente en un muy buen nivel físico. En esta metió un pique, pero entiende absolutamente todo el juego. Iván Tito Torres con su experiencia le puso freno, volvió a empezar para no dejar de tener la posesión del balón su equipo. Hay falta en defensa por izquierda, corresponde a Laurinegro en su salida, César Arévalos. Bodega La Facu, donde no hace falta llevar útiles, solo hay que llevar la mochila. En Ceballos fue con sus 2 locales. La vida llega más fría que abrazo de fuera. Impedidos al 0982 32 62 59 y 0991 59 49 72. Bodega La Facu. Ahí está saliendo el Laurinegro, sector derecho, ahora con Segovia que va conectando, buscando a Rodríguez que lanza el centro, 3/4 de cancha por derecha, metió la pelota en el área. En el corazón del área apareció la marca allí de Luis Cáceres. Y sale jugando Rayadito por izquierda ahora con Axel.
Galeano que se manda al ataque. Conducción de pelotita del pie derecho al zurdo también, pero es hábil con los dos. Se frena y va jugando, amagando, cuidando la pelota. Tiene 3 hombres encima. Galeano que sale. Zafa. Insiste Galeano que es muy bueno. Ya lo venía viendo desde el inicio del campeonato. Axel Galeano para tenerlo muy en cuenta, Blas. Está jugando el Sportivo San Lorenzo mitad de cancha con Quiñones. Lo que parecía que ya pega Galeano en la última. Cómo zafó de 3. Lo que juega el 30 de San Lorenzo que ahora recibe y se va a mandar otra vez al ataque. Profundiza por el sector izquierdo con Martínez. Roberto está devolviendo para Tito. Línea de fondo. Pisa la pelota. Lanza al centro de derecha. Iván Torres al corazón del área. La despeja defensivamente ahora de cabeza Diego Fernández. Richard Torales de Delve. Con Diego que retrocede cerca de su área. Vértice izquierdo en la defensa del conjunto aurinegro. Intentó salir con un pase que no prospera en la defensa del Sportivo San Lorenzo que está parada en el medio sector del campo. Va jugando y va organizando con Piñatares. Ahora con Roma Martínez. San Lorenzo que sale mitad de terreno con Aldo Quiñones. Y por de pronto está haciendo protagonista en el primer cambio. Salió a hablar Paco Esteche con Julio César Cáceres y fue ya Maximiliano García con la número 29 en el conjunto Rayadito. La pelota en el fondo para Cristóforo. Organizando el juego en la salida ahora el Sportivo San Lorenzo con Piñatares. El ex aborigen Bruno que decidió el cambio que no encontró ahora con el muy bueno Esteche. La salida de Cristóforo que Lanzo le envió en largo de Cristóforo buscando a Barrios. Estaba peleando con Saracho. Cometió infracción el hombre de Guaraní que fue Sebastián. Saracho que termina empujando, dice Carlos Paul. Hay tiro libre, 3/4 de cancha, corresponde al Rayadito en ataque. En esta lo pescó el árbitro a Saracho, porque en las jugadas anteriores se notaban algunos empujones, sobre todo por parte del central de Guaraní, que el árbitro no pudo dividir, pero en esta cuando la pelota está levantándose en el juego aéreo, hubo un empujón, inclusive un aparente pisotón también por parte del central de Guaraní. Y en esta el árbitro no cobra la falta 3/4 de cancha por el sector derecho frente a Plateas para que San Lorenzo de pelota parada tenga una sensación de gol en los pies de Villamayor como ejecutor del tiro libre. Héctor Villamayor y el tiro libre para San Lorenzo. En un momento más se van a venir los cambios que ya me va a decir César Ramón. Luego de esta jugada habrá pelota parada que corresponde a Rayadito. Tiro libre, va Villamayor. Buscando el centro a Héctor Villamayor. La pelota que termina rechazando y Manuel Segovia. Y complementa después Derlis Rodríguez que juega con Llano. Y ya se desprende y va al ataque ahora. La contra es 3 contra 4. Guaraní atacando con 3 hombres al piso. En la marca Quiñones limpito. Sale jugando y habilita por derecha ahora con Axel. Galeano que tiene espacio, tiene caminos, pero decide frenarse. Encontrando la pelota con Piñatares. Ahora Quiñones. Lo anticiparon, lo durmieron y ya recupera Guaraní en el fondo Blaster. Sí, lo durmieron en esta. Fue Dieguito Fernández el que fue a pellizcarle nuevamente ese balón. En la anterior, impecable Quiñones para tirarse al piso y recuperar una pelota que parecía tener mucha peligrosidad en los pies de Llano. Matías López, mitad de cancha para construir el juego y el avance ahora con Richard, que habilita por derecha era Dani Pérez y el centro de Derlis Rodríguez. Muy pasado el envío de Derlis. Termina por línea de fondo. Me da la sensación de que Derlis puede ser uno de los elegidos para dejar el campo. Son 3 los cambios que prepara Bernay. Sí, ya vamos a confirmar quiénes se retiran. Para ingresar está en el queso también Iván Ramírez y el 14 en Guaraní. Ramos. Matías. ¿Cómo me decías? Vicky, revisión VAR, si no estoy equivocado, la última jugada sobre Llano. Ah, mira un poco. La de... La anterior. ¿La que Aldo Quiñones cortó? Sí, lo de Aldo Quiñones. ¿Fue para expulsión entonces lo de Aldo? Porque fue limpito la pelota, Blas. No sé realmente qué es lo que están viendo. Y una posible expulsión. Pero en la jugada en la que se tira al piso Aldo Quiñones. Y es lo más probable. En la que se tira al piso me decía Aldo Quiñones. Sí, Aldo Quiñones, al parecer, entró con plancha. Bueno. Ahí, si es que se concreta entonces. A mí me dio la sensación de que en la última parada en donde el 6 había tirado un centro, hubo un agarrón dentro del área. Eso fue lo que a mí me pareció. Y podría Pero ser. Después, en esa jugada en donde están hablando salió ustedes... Guaraní, ¿no? Cuando salió Guaraní en la contra me pareció de que no hubo nada. Tito Torres lo siguió bien parejo y se tira al piso para poder recuperar el balón. A mí me pareció de que no hubo nada.
Bueno, ya vamos a confirmar. Entonces la cuestión aquí, César. Yo creo que podría haber una tarjeta del color más fuerte, que es el gobierno, el rojo, porque no le sacó ninguna tarjeta amarilla al anterior. ¿Viste? Penal para Guaraní. Decía, ¿Qué hubo un digo? agarrón ¿Para en San el área. Lorenzo? Hubo un agarrón acá en el área. ¿Vos decías eso, Blaster? Sí, señor. Bueno, se confirmó lo que decía Blas. Sí, Habrá penal para el Sportivo San Lorenzo. sí. Blaster, Sí. ¿me comentás lo de la jugada? Vos sabés que cuando vino ese centro de Villamayor al segundo palo, cuando parecía que López podía haber ganado en el juego aéreo, en el punto del penal había un agarrón entre dos hombres en donde caía el jugador de San Lorenzo después del agarrón de un jugador de Guaraní. No pude divisar los números en esa jugada porque salió la contra del conjunto de Guaraní en esa que condujo Llanos, en donde yo te decía que impecablemente Quiñones recuperaba la pelota. Y esa es la jugada que vino a revisar Carlos Paul para de esta manera darle la oportunidad a San Lorenzo de ponerse en ventaja aquí en la Arboleda. Ahora penal para el Rayadillo, César Y Ramón. bueno, salimos todos lo que habíamos pensado que para mí que era la falta, pero anterior a eso hubo una jugada donde hubo un agarrón. Eso es lo que Carlos Paul Benítez viene a la indicación de José Méndez y Cristian Sosa para verificar. Lo verificó el espectáculo. Ahora penal que corresponde al Sportivo San Lorenzo. ¿Quién se va a adueñar de la pelota? Yo creo que Aldo Quiñones como capitán seguramente va a ser el elegido porque no lo tengo a ningún penalero, a no ser que Tito se anime, pero está lejos. Maximiliano que está por ingresar tampoco lo hará. Ya está Aldo ahí frente al arquero y al punto penal. Y bueno, Villamayor venía siendo también el ejecutor de las pelotas paradas. Hay otro, mirá, colocó la pelota Héctor. Villamayor y el tiro penal para el Sportivo San Lorenzo. Va el 6 de San Lorenzo. Del Rayadito. Tiro penal corresponde al Sportivo San Lorenzo Guaraní. Lo llamaron del VAR a Carlos Paul Benítez. Y se marcó la pena máxima que corresponde al Rayadito. Héctor Villamayor para la ejecución del tiro penal. Con brazos a la cintura y ahora autoriza y va. Carlos Paul autorizó. Va Villamayor. Tapó Servio. A mano cambiada. El rebote le quedó a Galeano. Y se perdió San Lorenzo, lo que iba a ser el primero para Villamayor en el partido. Y la diferencia en el marcador que tenía el Sportivo San Lorenzo, Blaster. Y vos sabés que no fue mal ejecutado el penal. No fue al medio. Todos los méritos para Servio. Porque se juega a su palo derecho, deja extendida esa mano izquierda y la deja bien firme. O sea, no le dio ni chance de doblegarle las manos al arquero del conjunto de Guaraní. Y de esta manera, con un tapadón realmente después de un gran remate por parte de Villamayor, se queda con las ganas de gritar el gol la gente de San Lorenzo. Realmente, para mí, Blas tiró a media altura el penal. Pero tenía mucha potencia. No sé, potencia tenía la que metió Brian Ayala el otro día, inatajable. No sé, media altura y casi al centro del penal. Pero eso lo vamos a ver en el programa ya el día lunes. Sí. Habrá cambios que ya se hacen en el partido, César Ramón. Sí, señor, rápidamente en San Lorenzo la primera modificación, 29 Maximiliano García. Se retira el número 7 Roberto Martínez. En Guaraní 3 variantes. Ingresa con la 9 Iván el Tanque Ramírez. Se retira el 17 Richard Torales. Ingresa también el número 40 Fernando Fernández, el popular queso. Se retira el número 8, hablamos de Martín López. Y se retira el número 37 Daniel Pérez para que pueda ingresar el 14 Mariano Ramos. Bueno, ingresó Ramos, entonces el último en ingresar en el aurinegro. Por derecha es Rubiañú, jugando en una cancha que sabe y conoce. También el queso que está en cancha y Ramírez. Iván el Tanque Ramírez ingresaron en Guaraní. Los cambios del aurinegro entonces que ya nos decía César Ramón. La pelota será lateral por derecha ahora que corresponde al Sportivo San Lorenzo, le buscando el área. La defensa de Saracho saliendo del conjunto aurinegro, le queda el rebote ahora a Luis Cáceres, que le pega, rebota otra vez. Por derecha para Esteche y el centro. ¡Ay! Mano de Segovia que rechaza.
Le queda con el pecho, quería el control. Iván va avanzando, no pierde la pelota al borde del área. Y llega Martínez Soto para la cobertura defensiva. Y todo vuelve a empezar con Piñatares, que decide retroceder ahora con Cristóforo. Organizando la salida San Lorenzo, que se perdió el primero. La peinó ahora Barrios también. El central era Saracho, del aurinegro. Y sale Sergio de su área para jugar el balón hacia un costado. Y el lateral será por izquierda para el Sportivo San Lorenzo con el Tito Torres, que ya juega. Conecta con Villamayor. Está el Tito dejando atrás con Piñatares, que aparece en el juego. Y mucho más atrás, todo vuelve a empezar con Mario López en el fondo. Vamos a ver si los cambios en el conjunto de Guaraní, que tienen totalmente tinte ofensivo, por sobre todo con el ingreso de Ferfe, que ya está metido entre los volantes y los centrales de San Lorenzo. Cuidado. Galeano, va Axel, en la bicicleta, se mete al área. Axel y el centro, segundo palo. Maidana en la cobertura defensiva, la peinó, quiere evitar el córner, no va a llegar. Habrá tiro de esquina, sector derecho, corresponde al Sportivo San Lorenzo. Y vos sabés que fue justo la participación de Alessandro en esta, porque por detrás aparecía Hambriento, el recién ingresado con la número 29 en San Lorenzo. Un saludo grande a la audiencia que está en la ciudad de San Antonio, también a Ñembú, a la gente que está en Villa Elisa, a la gente en Lambaré, en Sajonia, a todos los que van dejando su reporte de audiencia. También un saludo grande a Héctor, que está en la zona de San Lorenzo, buscando el Sportivo de tiro de esquina que venía y el cabezazo que se pierde por línea de fondo. Llegó el Sportivo San Lorenzo, Blaster. Llegó en esta Luis Cáceres en el juego aéreo, no pudo encurvarse bien para tratar de realizar un disparo certero de cabeza. Sale muy arriba, pero volvió a ganar San Lorenzo en el juego aéreo, como en casi toda la tarde-noche. Y Manuel, que estuvo errático en la última. Y el balón que terminó perdiéndose hacia un sector del campo de costado. Y habrá lateral, será para San Lorenzo, zona defensiva. César Ramón Arevalo. Bodega La Facu, donde no hace falta llevar útiles, solo hay que en Ceballos Cue, y cuenta con 2 locales, 2 sucursales. La bebida llega más fría que abrazo de suegra. Informes y pedidos al 0182 32 62 59 y 0991 59 49 72. Bodega La Facu. Está defendiendo ahora López, jugando en la salida defensiva, sector izquierdo ahora para Héctor Villamayor, que va conectando. Es con Iván el Tito Torres, aparece en la marca ahora Mariano Ramos y también Llano. Pegó el hombre de San Lorenzo, la pelota se perdió hacia un costado. Habrá saque manual, corresponde al aurinegro, ya lo hizo Ramos, que está en cancha. Mariano dejando atrás para Imanol. En el fondo, el aurinegro tocando con Saracho, aparece Martín Soto, control orientado. La frontera del campo va buscando con Llano, que intentó de primero el pase buscando a Fernández. La cobertura defensiva llegó del ex aurinegro, Mario López. Y ahí lateral será por derecha, en ataque corresponde al legendario Blas. Y cómo le cambiaba el semblante, el penal a ambos equipos, porque por el lado de San Lorenzo parece no recuperarse del golpe después de haber tenido esa magnífica oportunidad de ponerse en ventaja. Y por el lado de Guaraní, después de la gran tapada de su arquero, parece mucho más motivado para tratar de ir a la ofensiva. El envío de Axel Galeano, que intenta el ataque por derecha ahora para el Sportivo San Lorenzo. La baja muy bien y va insistiendo en el ataque del conjunto rayadito. Ahora sector derecho, vendrá el envío centro. Dejó que pase por el sector derecho. El ataque. La marca fue del negro, pero habrá tiro de esquina. Punta derecha, corresponde a rayadito. Vos sabés que pareció que el 29, Maximiliano García, sí señor, ya tenía la oportunidad de tirar un centro acá en el segundo palo, donde venían cayendo varios de sus compañeros. No se animó, intentó abrir derecha para la llegada de su compañero Esteche, que intenta meter un centro, pero apareció Martínez para violarle el balón y mandarlo al córner. Tiro de esquina, sector derecho para el Sportivo San Lorenzo. Cuando hay movimientos en el banco de suplentes del rayadito, ya César me va a confirmar. Habrá tiro de esquina por derecha, vendrá para el Sportivo San Lorenzo. Centro buscando el corazón del área. Despeje defensivo de la defensa del aurinegro ahora para despejarle y revolearla después Diego Fernández. A pique, como dice la regla, estaba Iván Torres. Y la réplica del aurinegro ahora con Martínez Soto, que mandó la pelota, buscaba el avance con Iván Ramírez. La cobertura quedó como último hombre Iván Torres, que la vuelve a levantar. Y Guaraní en el fondo tocando, cuidando y respetando la salida con un envío en largo. Cuando ya se impacienta la gente también aquí en la zona de preferencia. Es que Guaraní en la última del juego se fue quedando mucho más, Blaster. Sí, lo que pasa es que hay cierta exigencia de parte de la hinchada de Guaraní ante un equipo que no está dando muestras de recuperación por sobre todo. San Lorenzo cuidando la pelota y la salida defensiva ahora con un envío en largo que propone por el sector derecho, pero no pasa nada. Se pierde la pelota
En la zona defensiva será el lateral por izquierda en defensa para el aurinegro César Ramón Arévalo. Se retira con la casaca número 6 el que erró el penal, Héctor Villamayor, para que pueda ingresar el volante 21, Huguito González. La segunda ventana de San Lorenzo y pocos cambios introduce Julio César Cáceres Blas. Lo que pasa es que es muy complicado también buscar la manera de hacer cambios cuando un equipo está funcionando relativamente bien. Está bien hasta aquí San Lorenzo, no hay demasiado que cambiar. Vaya a saber por qué la decisión de Sara Villamayor, que estaba haciendo un buen partido, tal vez por el hecho de lo están viendo un poco cabizbajo después de lo que fue errar el penal, pero te decía, es muy difícil realizar el cambio cuando un equipo está funcionando bien. Está insistiendo Guaraní en la salida con Alexandro Moyana, jugando en el fondo ahora con Soroche y Manuel Segovia. Aparece en el juego Imanol, tocando con Segovia y la salida para el aurinegro, que está tocando en mitad de terreno. Aparece ahora Martínez Soto, por el sector izquierdo otra vez con Moyana, cuidando la pelota en el fondo, que va adelantándose a poco en territorio de San Lorenzo. Todo el aurinegro ahora es por izquierda donde prefiere el ataque para generar el peligro y el avance con Derlis Rodríguez, que lanza el centro al área buscando y Ramírez la bajó. El control le quedó muy largo al que se metía por esa zona en ataque, el que llegaba por derecha. El aurinegro llano. Habrá salida con Cristóforo, que se adueñó de la pelota en el fondo, Blaster. Sí, una pelota bien metida dentro del área. Estaban dos jugadores de Guaraní. Epa. En la última se puede ir hubo Saracho. sujeción sobre los. Sobre ellos. Una lucha constante con Saracho. Una lucha que yo te decía de que iba a dar grandes duelos. Hasta aquí parece que Barrios corre con un poco de ventaja sobre el central del conjunto Guaraní, porque tiene que extremar recursos en prácticamente todas las jugadas del central de Guaraní para tener que bajarlo, porque las veces que recibe es bueno técnicamente, sabe utilizar el cuerpo, es muy grande, a lo mejor técnicamente puede que le falte un poquitito, todavía no vimos mucho de él, pero ya te hablaba de lo interesante que podía llegar a ser Barrios, el 9 de Guaraní. Ahora pelota parada para el Sportivo San Lorenzo. Sí, corresponde al Rayadito César Ramón. Y le pega bien Quiñones. No quiero estar en el zapato de Villamayor. Vuelve de una expulsión y malogra un penal. El hombre amonestado en el aurinegro ya me va. Número 4, Saracho. Gracias, César Ramón. Tiro libre para el Rayadito. Remate de Quiñones. Aldo le entró el remate, salió por encima, desviado del travesaño, Blaster. Y a falta de 6, buenos son los 8, porque el número 8, en este caso Quiñones, se adueñó de esa pelota parada. Antes que de pensar en un centro, le pegó con un gran efecto a esa pelota que tuvo la potencia, fue por encima del arco defendido de Servio, no pasó lejos. Segovia organizando el juego, control orientado, cruzando la frontera del campo, habilitando por derecha Mariano. Mariano fue en esta última. No. Ahí lateral será defensivo por izquierda para el Sportivo San Lorenzo en defensa. Hasta aquí no está... Un café rico y delicioso. Es sustancioso y es mágico. Para no quedarse dormido en tu lugar de trabajo, decirle a tu jefe y contratar la máquina de expendedora de hacer café. Al instante de Magic Café, contactanos al 0971 631061. Sí, café Ocar. Está para un café fuerte realmente el partido. Por ahora no hay mucho, Blaster. No, entró en un trance de tranque y chute. Mucha pelota dividida, mucho forcejeo, mucha falta, tarjetas, equivocaciones en los pases inocentes. O sea, entró un pequeño pozo del partido, pero me parece que nos quedan todavía en emociones. Estamos en 32 ya casi de este segundo tiempo, donde le van quedando 13 minutos al tiempo reglamentario. La pelota la va despejando en defensa Mariano Ramos, va saliendo Guaraní y recupera San Lorenzo. En mitad de cancha el pase que intentaba conectar en la salera de Hugo González, que recibe la marca encima de Llano, y ahí lateral será defensivo por izquierda para el Sportivo San Lorenzo. En estos ya casi 32,15 que se van cumpliendo. Bueno, ahora todo hacia un sector está el partido. Prácticamente entró en un lapso crítico, creo yo. Sí, los cambios en Guaraní fueron ofensivos, pero hasta aquí no pudieron marcar la diferencia de los recién ingresados. Va conectando en el avance ahora Maximiliano García por derecha buscando con Quiñones. Está avanzando ahora, se viene Esteche y el centro buscando a Barrios. La cobertura fue defensiva de Imanol.
Va saliendo el laurinegro con Llano. Conecta con Derlis Rodríguez, aguantando la marca encima. Derlis que hace un autopase, va a llegar, sí llegó. Derlis que ya escapa. El ataque es Saurinegro, que va por el sector izquierdo ahora con Derlis Rodríguez. El centro rasante buscando y está. Remate desde el piso. Remate que termina quedando en las manos de Cristóforo. Era buena la que generó el laurinegro en la última. Era muy buena, porque todo arranca con un ataque del Deportivo San Lorenzo que pierde en 3/4 de cancha la pelota. Y hace una gran jugada de Derlis Rodríguez, que deja desairado a Cáceres, que salió desesperadamente al cruce. Gana por el sector izquierdo el número de Guaraní, mete un centro rastrero en donde no apareció ninguno de Guaraní para empujar. Se va reponiendo el Sportivo San Lorenzo, César Ramón Arevalo. Gol Tipe Industria Deportiva Balona con estándar profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial e industria, le informa al 0994 31 23 60 992 22 27 90. Gol Tipe. Femoura Boutique en la galería M4 de lunes a sábado de 8:30 a 17:30. Avenida Perú y Avenida Rodríguez de Francia. Para las chicas que les gusta elevar su esencia, el contacto al 0982 593 632 Femoura Boutique. Estaba jugando Diego Fernández, habilitado con el queso. Este va habilitando de cabeza, quería el control en el ataque de Ramírez, que no responde porque la defensa sí respondió de San Lorenzo. Y la réplica que va con Galeano. Axel que le pega, travesaño. El remate de Axel Galeano que quitó un tremendo remate, pegó en el travesaño, si no era gol, Blaster. Vos sabés que si hay alguien que se merece el gol, es Galeano. Porque estuvo picante, estuvo incisivo y es relativamente todavía un cara sucia y le pierde el respeto a cualquiera que se le enfrente o se le salgan dentro del equipo de Guaraní. En esta ganó por velocidad, ganó por guapo, no pudo con el Luis Martínez que no llegó a la marca y cuando parecía que podía buscar el acompañamiento de alguien, se animó, le pegó desde Júpiter, la pelota pegó por el travesaño y por muy poco se salva nuevamente Guaraní de recibir el segundo gol de San Lorenzo. Ahora pelota parada para el Sportivo San Lorenzo, ahora sector derecho, 3/4 de cancha. César Ramón. Cuarta tarjeta amarilla en Guaraní, esta vez 10 Derlis Rodríguez. Derlis Rodríguez amonestado. Hombres en capilla que tiene el laurinegro. Bueno, estamos ya en los últimos 10 que le quedan al tiro reglamentario. Tiro libre corresponde al Sportivo San Lorenzo. Valdo Quiñones y el centro. Llovido del centro. Sale con los puños Servio. Le queda a Galeano que le pega. Rebotó la pelota en el hombre aurinegro que tenía encima. Fue Ramos. Habrá lateral en ofensiva. 3/4 de cancha por izquierda. Corresponde a Rayadito. Impresionante también la preparación física por parte de Galeano, que corrió absolutamente todo el partido. 10 minutos antes parece estar bastante entero el win que tiene eso. Es cierto, porque juega con una gran calidad, con una destreza impresionante lo de Galano en el partido. Torres y el envío de manos, buscando a Barrios. Estaba marcando Soto, complementa a Segovia. Le queda por izquierda para impactar Piñatares. Es el que va encontrando de cancha ahora en su salida Derlis Rodríguez. Conducción de balón, la frontera conecta por la zona izquierda ahora con Alexandro. Maidana que se manda al ataque. Sector izquierdo, centro en la segunda pala. Llegó el cabezazo oportunísimo Tito. en defensa. ¿Era Tito? ¿Torres o Piñates? No. Ahí el que está acercándose a... el recién ingresado, Maximiliano. Bueno, Era García, el ingresado en el segundo tiempo. habrá tiro de esquina o será el lateral. Antes habrá variante en Guaraní. Se va Llano, ¿no? Sí, se va Llano para que pueda entrar el chileno Patricio Tanda, el argentino. Tanda a la cancha, se fue Llano, de gran partido también. Habrá tiro de esquina, será por derecha, no. Sí, es saque de manos para Guaraní. El envío buscando el área, despejando encima López. El que va insistiendo otra vez en la salida Barrios, conectando en el ataque, ahora intentando con Galeano. La marca llegó de Saracho. Le queda otra vez a Tanda, ahora sí, primera participación en el juego de Tanda. Jugando con Martínez Soto. Y dejando para Fernández, que está muy retrasado el queso. Buscó la conexión que no prosperó allí con Derlis Rodríguez en el ataque. Y todo empieza otra vez con que la baja muy bien por derecha. Para Mariano Ramos. De cabeza primeramente jugaba Segovia. Mariano la durmió muy bien con la pierna derecha. Conectó con Derlis. Llegó la marca encima de Rodríguez. Era de Torres. El laurinegro. Tocando la pelota a mitad de cancha. Por ese el juego ahora de Imanol Segovia. Con Sebastián Saracho orientando la pelota de la salida por el sector izquierdo. Buscando el que no prospera. La marca es buena. De Emiliano García que fue al cruce. Pero directo al cuerpo en la última sobre Saracho.
Y habrá tiro libre, sector izquierdo, mitad de cancha, corresponde al aurinegro. Y vos sabés que en esta pelota dividida se salva de la amarilla el ingresado en este segundo tiempo con la 29 en el conjunto de San Lorenzo, Maxi. El otro que había ingresado y que tuvo la jugada anterior donde salvó un peligro de gol fue Huguito. Hugo González. Hugo González. Habrá pelota parada que corresponde al aurinegro. Se prepara. Con la 20 se prepara en San Lorenzo, con la número 20. Jefferson Torales. Sí. Bueno. Jefferson Torales con la 20 para ingresar en San Lorenzo. Habrá con la 26 se viene otro cambio con la 26. Ah, mirá. Va el envío centro al área buscando a Guaraní en la última. El despeje defensivo que favorece otra vez al aurinegro con Patricio. Tanda que va tocando por izquierda con Alexandro. Maidana que le lleva la pelota buscando en defensa. Actuando bien San Lorenzo. No la logra quitar todo. Martínez Soto se anticipa. Leli Rodríguez hace un cambio de lado de 3 dedos buscando en el área. Ahora aparece y puede estar el queso. Tapó Cristóforo. Lo que era el gol de Fernández. Sí. Cristóforo que se convierte en figura en este último tramo del partido, Blaster. Tremenda la tapada. 2 o 3 ya tiene en su haber Cristóforo en este segundo tiempo. Y en esta, cuando parecía que una pelota que se daba ya sin demasiado peligro, logra Iván Ramírez puntear ese balón. Le sale un pase para Fernando Fernández. Cuidado. Tiro de esquina, sector izquierdo, cabezazo. Rodríguez ganando las alturas. Delis y su testazo que se pierde al costado del palo izquierdo. La clavó, pero faltó dirección. Hay saque de portería para el Sportivo San Lorenzo. 2 jugadas que levantó al público de Guaraní. La primera fue el remate de Ferfer, quien recorta para su derecha. Mete una pelota que prácticamente llevaba destino de red al ángulo derecho de Cristóforo, que increíblemente y con grandes reflejos llega al córner. De ese siguiente córner, una pelota que caía en el punto del penal, pasaba un poco al segundo palo. Gran cabezazo por parte de Derly Rodríguez, el 10 de Guaraní, que por muy poco también pasa desviado al palo izquierdo del arquero de Sportivo San Lorenzo. Hay variantes en el Sportivo San Lorenzo. Se terminó el partido. Para mí, una de las figuras del encuentro que fue Galeano, Blas. Totalmente de acuerdo. Se retiró Galeano con la 30 y también se va Barrios con la 9. Los cambios en San Lorenzo que ya nos va a confirmar César Ramón Arevalo. Más. La salida del conjunto aurinegro en el fondo con Saracho. El carapegüeño 20, Jefferson Torales. Se retira el 30. Vamos de Axel Galeano, ingresa 26, José Duarte. Gracias, César. La salida en el fondo del aurinegro que va conectando con Imanol. Construyendo Saracho y la salida con Tanda. Patricio recibe con la derecha. Buenos movimientos de Tanda que va jugando por el sector izquierdo ahora con Saracho. Saracho que va conectando con Maidana. Todo vuelve a empezar con los centrales. Tocando la saga defensiva del aurinegro. En la bomba mitad de cancha aparece ahora Segovia. Por derecha buscando con Mariano Ramos. Con muy bien con Alexandro. Era Martínez Soto que intentaba el pase otra vez con Mariano Ramos. Después aparecía en el juego también Derlis. Habrá lateral por derecha para el aurinegro. Más atrás dice Carlos Paul. Bueno, ya estamos encima de los 41 con 15 de este segundo episodio. Agradeciendo a todos los amigos que están en sintonía a través del YouTube de Vibra Positiva. A los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por darle like, por compartir, por estar con nosotros. La réplica de San Lorenzo que lo quiere ganar. 1-1 continúa el encuentro del centro que termina muy malo, muy corto. Con Saracho que defiende muy bien. Intentaba por derecha García en la última, pero ya la réplica es del conjunto aurinegro. Con Ramírez, sector izquierdo en el ataque. Va Ramírez que buscaba la conexión con Tanda. Al cruce llegó Cáceres. Y desde la posición adelantada participaba en el juego. A ver qué pasó que reclama todo el banco de San Lorenzo en la última. Lo que pasa es que cobra un offside cuando Derly Rodríguez estaba saliendo desde el fondo. Me pareció que hubo un error ahí por parte de línea que está de aquel lado. Va buscando por el sector izquierdo. Y si de esto viene un gol. Está atacando Ramírez por el sector izquierdo. El centro rasante y está. ¡Gol! ¡De la aurinegro! ¡Gol! ¡De Diego Fernández! Dieguito, para empujarla
Luego de la polémica que se instaló, pero eso que importa para el aurinegro que hace el gol Diego Fernández, que cambia el resultado del partido sobre el cierre del encuentro. Y ahora el aurinegro está 2, el Rayadito 1, Blas Velázquez. Y bueno, tanto va el agua al cántaro que al final se rompe, dirían. Insistió tanto Guaraní por aquel sector que le salió en esta la jugada a Víctor Bernay. La jugada por el sector izquierdo en donde avanzaba Ramírez. Y si bien es cierto, su fuerte es dentro del área, cuando está afuera te genera también ese tipo de cosas. Un centro rasante que en el primer palo no se pudo conectar. Acción nuevamente Víctor Fernández, Carla, y de esta manera poner el 2-1 en el partido. Me parece que va a haber revisión porque te decía, la jugada que se cobra offside antes de la jugada del gol, Derly Rodríguez venía saliendo desde el fondo y el jugador de San Lorenzo recibe el balón con Derly a su espalda. Entonces, me parece que eso es lo que se va a revisar. Parece que se está revisando incluso cuando recibe Ramírez por el sector izquierdo, Blas. Se trazó la línea y ya no pasa nada porque eso ya continuó. Bueno, la polémica se instaló. Está la renovación de juego porque aquí no había posición adelantada, lo que reclamaba todo el banco de San Lorenzo también. Lo cierto y lo concreto es que Guaraní hizo el gol y hasta aquí el partido lo cambió. Y está ganando 2-1 el aurinegro en el último tramo que le va quedando al encuentro. Tito Torres, que por izquierda intentaba la conexión buscando el ataque. Aparece ahora José Duarte. Cuidando la pelota por izquierda ahora. Hugo González que lanza al centro buscando el área. Peleando San Lorenzo, lo último que le resta al encuentro. Cubriendo el queso que aguanta la marca también. Y Sergio que se queda en el piso luego de la acción. Bueno, estamos ya en los 45 que se van a cumplir. ¿Cuánto más se va a jugar? ¿Crees vos, Fla? Para mí 5. ¿Cuánto más se va a agregar, crees vos, César? 4, creo yo. Vamos a ver cuánto va a aplicar el juez en preciso momento. 6. Ah, bueno. 6 minutos más. A partir de ahora son 6 minutos más en el tiempo de adición. Bueno. Sergio, que está muy sentido. Ay, 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 lo de Gaspar se está tomando. No hubo un gran toque. Me parece que está tratando de enfriar absolutamente todo, hacer que corran los minutos, tanto de su derecho como ser arquero. Pero no hubo un gran choque. De hecho, que el que lo choca fue Ferfer. Bueno. El que lo empuja fue el 26 a Ferfer. El 26 de San Lorenzo fue el que lo empujó. Sí. Y eso reclamamos, pero así como decir, creo que no llegó un hombre del Rayadito a impactar sobre Gaspar Servio. Abajo no hubo ningún toque. No. A no ser que a él haya caído mal después del salto. Pero me dio la sensación de que no hubo un gran toque o por lo menos de preponderancia como para que esté tirado el arquero de Guaraní. Bueno, hola ídolo, dice Carlos Gómez. ¿Cómo te va, Carlito? ¿Cómo estás? Gracias a los que están en sintonía a través del YouTube de Vibra. Muchas gracias, ¿sí, César? Bueno, lo que son las cosas en Guaraní. Guaraní lo tiene a Pérez, 8 meses. Se está volviendo ahora haciendo una lesión. Están solamente Quiñones y Dionic, los arqueros que tiene Guaraní por este momento. Marino. Bueno. Marino Arzamendia. Sí. Marino Arzamendia. Mirá vos, Sergio, ¿cómo está? Blas? Es raro esto. Yo no sé si al caer de repente pudo haber sentido algo, pero toque abajo no hubo. Hubo un empujón por parte del 26. Ya no puede hacer Ya hizo los 5 cambios, eso es lo peor en Guaraní. Es que Servio no juega más, uno de los compañeros va a tener que caerse en el arco. Ay, ay, ay. Se complica el cierre del partido para el aurinero, que se marcaron 6 minutos, pero no se jugó nada todavía de lo que se adicionó. Gracias, Carlos Gómez. Excelente la transmisión, me dice. Gracias, amigo, por estar. A todos los que van siguiendo la transmisión también. Estamos a través del YouTube de Vibra, por una cuestión de que tuvimos algunos inconvenientes con el TikTok, pero eso ya va a retornar ya el domingo seguramente. Y esto se va a agregar más minutos. Sí, totalmente. Porque no se jugó nada de los 6 todavía. Ahí Sergio al parecer está probando. Bueno. Es la pierna complicada para ese Servio, no sé.
Lo que no entiendo es cómo pudo haberse lastimado la pierna si el choque fue arriba. Jugado goles, bueno. Organizando la salida del aurinegro. Ya está todavía en cancha, pero rengueando. Un arquero que esté rengueando, bueno. Sigue siendo el show de Servio Blas para vos. Para mí sí. La salida del aurinegro en el fondo. Ya el envío en largo de Saracho. Buscando el ataque por el sector derecho. Que no prospera la marca. Es en defensa ahora por el conjunto Rayadito que va jugando con Iván Torres. Torres y la salida defensiva. Iván del envío de manos. Buscando el ataque ahora con Jefferson. Intentando el Rayadito construir lo último que le resta al juego. Va avanzando por el sector derecho Esteche. Esteche que conecta y va al ataque del conjunto del Deportivo San Lorenzo. Por la zona derecha construyendo el envío que va al centro del terreno, otra vez retrocediendo González. Tocando la pelota con Aldo Quiñones, de vuelta para González, Huguito y el envío buscando el ataque sector derecho. Buen control que termina con la marca encima que llegó. Del hombre del aurinegro fue Rodríguez. Habrá tiro de esquina por derecha, corresponde a Rayadito. La fue llevando con paciencia nuevamente el conjunto de San Lorenzo por el sector derecho. Y llega al cruce Deli Rodríguez de gran labor también, porque tuvo mucho sacrificio el jugador de Guaraní. Tuvo que defender y tuvo que salir de contragolpe varias veces. Pero hay una pelota parada importante para San Lorenzo del sector derecho. Tiro de esquina para Rayadito, centro segundo palo que va buscando ahora la cabeza. Que aparece y el envío otra vez que manda al área Jefferson. La defensa de Guaraní actuando. González que en la última va retrocediendo. El aurinegro con el envío en largo. Cristóforo buscando al área. La pelota muy largo, muy pasado. Pierde por línea de fondo. Habrá saque de portería que corresponde al aurinegro que está ganando 2-1. Y vos sabés que habían 3 hombres de San Lorenzo intentando ir al juego aéreo y solamente uno de Guaraní que terminó ganando la pulseada porque ninguno de los de San Lorenzo pudieron impactar a ese centro enviado por Cristóforo. Ahora Servio en la salida. Estamos llegando ya al último tramo que le queda de lo que se adicionó. Seguramente se va a jugar algunos minutos más. Porque poco se jugó de lo que se adicionó, César. Totalmente, estoy esperando. Yo creo que va a llegar el minuto de 51 y se va a agregar más sobre eso. ¿Cuánto más? 50, uno más. Y después de eso, ¿cuánto más crees que se va a jugar? 2 máximo. La salida de Servio en largo. Ya jugó Servio la salida, ¿no? Está el envío en largo. Que Fernández conecta. Y va buscando por el sector derecho. Saque lateral que corresponde al aurinegro que está ganando 2-1 ante San Lorenzo. Vos sabés que desde la salida de Villamayor San Lorenzo bajó totalmente también el nivel en el medio, porque el que acaba de ingresar, si bien es cierto, se plantó también en el medio sector, no tiene ni la movilidad ni la técnica del 6 de San Lorenzo. Va tocando. Guaraní que intenta con Soto, interviene ahora y juega. En la salida rápidamente Jefferson Torales conecta por derecha y se viene el despliegue de Esteche. Sector derecho de lateral. Por esa zona que tiene el conjunto Rayadito. Le envía buscando a Jefferson Torales. Quería bajarla, pero terminó adueñándose de la pelota Servio. Son 3 minutos más luego de los 6 que se habían agregado, Blas. Y era de esperarse porque se perdió mucho tiempo. Y por el show de Servio, que ahora ya está enterito haciendo el rechazo desde el fondo. Bueno, la peinaron muy bien ahora de Derli buscando a Iván Ramírez. La cobertura defensiva de San Lorenzo jugando ahora con Lucho Cáceres. Deja para Aldo Quiñones que se va marcando en la mitad de cancha y conecta por derecha con Esteche. Esteche que eleva el envío buscando el ataque con Jefferson. Torales no, la bajó, va buscando por la zona derecha. El envío en defensa de Saracho que no le gusta a nadie. Complementa después otra vez Maidana. Saracho que aparece como bombero para cortar lo que era el incendio que se venía la defensa aurinegro. Habrá lateral por derecha para el Sportivo San Lorenzo, que va tocando entre los centrales y esto va llegando a su final, Blas. Va llegando a su final y que San Lorenzo, sin perder la línea, sin perder los métodos, está tratando de seguir presionando para tratar de llegar ante un Guaraní agazapado. Ahí va González ahora. Hugo y el envío centro largo buscando al área. San Lorenzo atacando, pero en vano. Todo termina en las manos de Gaspar Servio. Fue un centro prácticamente sin sentido por parte del jugador de San Lorenzo cuando tenía bien abierto por izquierda al número 26 que estaba esperando aquí para tratar de tener un mano a mano. José Duarte para tratar de meterse en el área y González decide un centro llovido que no hizo otra cosa que darse la mancita a Servio.
Sale Cristóforo porque tiene un tiro libre a su favor, sector derecho, ahora en la salida para el Sportivo San Lorenzo. Último tramo que le va quedando el encuentro. Va a jugar Cristóforo en la salida. Ahí va Cristóforo que le dando el ataque ahora el Sportivo. En lo último le resta y Manol la bajó de cabeza. Alexandro rechazó también. Yáñez la vuelve a lanzar. Es por izquierda ahora el envío que viene de Piñatore buscando en el área. Jefferson. La marca y la salida de Laurinegro. Último ya que le queda el partido. Va Diego Fernández. Dieguito que además pisa la pelota y juega. Es por el medio sector de la compañía con Ramírez. El tanque conecta por izquierda. Se viene el ataque de Laurinegro. Con Derly Rodríguez que le pega. Rodríguez. ¡Gol! De Laurinegro. ¡Gol! De la raza aurinegro, sí. El legendario, el indio, el aborigen, sí. Guaraní, que pasa a ganar el partido 3-1 con un exquisito gol de Derly Rodríguez que se merecía. Por lo que jugó en todo el partido, por el alto nivel que viene demostrando, es Derly Rodríguez, que pone de pie a toda la hinchada aurinegra. Y ahora, Guaraní 3, San Lorenzo 1, Blas Velázquez. Y la número 10 no es para cualquiera, como dicen, porque cuando recibe el balón de él ya tenía decidido lo que iba a hacer. Hace un pequeño corte para su derecha y busca el gol soñado, si bien es cierto no fue con una pelota que fue entrando al ángulo superior, sino más bien fue cayendo al palo izquierdo de Cristóforo con gran colocación. Derlis pone el tercero. Lo ganó con jerarquía Guaraní, lo ganó con mejor banco, hasta si se quiere, porque Diego Fernández, aparte de hacer el segundo gol de atropellada, fue también el que inició la jugada por el sector derecho, con paciencia por sobre todo. No quiso buscar la individual ni el mano a mano, terminó abriendo pelota medio para un Iván Ramírez que iba entrando en el anillo central. Este que abre para un Derly Rodríguez que tenía campo, pelota y espacio para acomodarse y meter el tercero. Gran triunfo de Guaraní, que nuevamente en la parte superior de la tabla de puntuaciones. Finalizó así el encuentro. Fue victoria del Laurinegro 3-1 ante el Rayadito. Cerramos también la transmisión, César Ramón. Bueno, realmente partido interesante, partido que le viene bien a Guaraní. A espera lo que va a hacer la otra semana, el partido por Precopa Libertadores ante Juventud de la Piedra allá en Montevideo, en el Estadio Centenario de Uruguay. La figura del partido para vos, Blas. A mí me gustó Derly Rodríguez porque coronó una tarde-noche con gol. Nos quedamos con Derly Rodríguez, entonces también por César. Correcto, Derly Rodríguez por aquel gol, el tercero, el tranquilizador, de muy buena factura. Bueno, hasta aquí agradeciendo a los amigos de iSeller, de JJ Comercial, por ser presentador oficial en la transmisión. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias por tanto y perdón por tan poco. Chau, chau.